Hola, a ver si ya vais entrando. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de alimentación y emociones, que están muy relacionadas, aunque a veces no lo parezcan. ¿Qué tal? A ver si entraráis y empezamos. Aquí está Anaís. Vamos a invitar a que se una. Aquí está. ¿Qué tal la tarde? Hola, ¿cómo estás, Hola, Cristina? Anaís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Qué tal va yendo el día? Aquí es por la tarde ya. Aquí bueno, aquí son las 11 de la mañana y bueno, está bastante caluroso porque es verano acá en Perú. Ujú. Jo, pues aquí justo estamos al contrario. Estamos por la tarde y estamos en invierno. Ya te veo ahí en Sí, tirantes. sí. Bueno, pues hola a todos. Hoy vamos a hablar con Anaís Barrios de digo, qué rico, Baby Led Winnie. Y bueno, vamos a hablar de alimentación y emociones, de cómo influye las emociones en la alimentación y la alimentación en las emociones. Al final está todo muy unido, aunque quizá no sea fácil verle la relación, pero bueno, vamos a ir viendo que sí que está muy relacionado. De hecho, a ver, siempre la alimentación tiene una parte emocional, como vamos a ver, pero tiene una parte también cerebral, cognitiva, y una parte conductual, o sea, que al final es el acto de comer. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en la parte de las emociones, ¿no? Que la alimentación envuelve todo. Y bueno, vamos a centrarnos en esta pequeña parte durante el día de hoy. Bueno, si que quieres, Sí. Anaís, puedes igual contarnos a qué te dedicas y cómo surgió Qué rico Baby Led Winnie. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. De verdad, siempre es muy lindo compartir experiencias y aprendizajes y abrir plataformas para promover, ¿no? Lo que es la crianza respetuosa y la alimentación sana en la familia y sobre todo en nuestros pequeños, ya que somos promotores de un trato adecuado a los niños y de una crianza consciente también y positiva. Bueno, en primer lugar, bueno, soy psicólogo clínico de profesión. Me he dedicado a la atención de niños y obviamente al acompañamiento de los padres, el entrenamiento de los padres en ese proceso de atender y, y ayudar a los padres a comprender a sus hijos. Desde que soy mamá de dos y desde que tuve mi primera hija, entonces comencé a tener una preocupación más cercana sobre lo que es la alimentación y empoderarme sobre el tema del baby led weaning, que en aquel momento, hace 4 años, si bien ya se conocía bastante, estaba tomando auge, sobre todo en Latinoamérica, y había como que muy pocos profesionales actualizados. Y bueno, ahí me tocó transitar ese proceso sola, de alguna forma, y eso me llevó, bueno, a pensar, bueno, cómo otras mamás se estaban enfrentando también a ese proceso de querer tomar una decisión de crianza, en cómo empezar la alimentación complementaria con un método que relativamente era nuevo, que se estaba Ujú. conociendo. No había profesionales que nos acompañaran en ese momento, o sí había, pero muy poquito. Era difícil conseguirlo. Y bueno, me imaginé siendo mamá primeriza con esa ansiedad que yo tenía y a pesar de toda la información que yo manejaba ya, porque me dediqué a estudiar mucho antes de empezar la alimentación complementaria, que otras mamás también hubiesen pasado por esa situación. Entonces así surgió Qué Rico BLW o Qué Rico Baby Led Weaning, como una forma de acompañar y al mismo tiempo de compartir recetas porque esa es como que mi otra faceta. Yo tengo formación en cocina profesional, me gusta cocinar, me gusta crear recetas y también quería como que ir dejando un registro de esas recetas que había inventado para mi hija, para Andrea, para que ella luego las tuviese en su momento cuando fuese adulta y quizás madre.
Y bueno, ahí como que todo se unió y comencé a publicar recetas, a publicar información sobre baby led weaning para apoyar a otras mamás. Mamás comenzaron a seguirme, a consultarme y ahí comencé como que a enlazar un poco más esto de la psicología con la alimentación, porque si bien ya yo sabía que había muchas cosas allí emocionales, psicológicas, relacionadas con la alimentación, fue en el proceso de crear la cuenta y de recibir consultas y preguntas de mamás donde comencé como que a encajar esta importancia de la relación de emociones, de las tomas de decisión de crianza, también de cómo criamos a nuestros hijos en el momento alimentar, cómo influye en la alimentación, cómo creamos un ambiente de alimentación, cómo creamos hábitos de alimentación y sobre todo una relación con los alimentos. Entonces, así surgió Qué Rico BLW y bueno, hasta ahora ya tenemos 4 años compartiendo información, acompañando a padres y a madres en esta etapa tan importante porque es la inauguración del niño hacia los hábitos de alimentación, que es lo que es la alimentación complementaria, ¿no? Si bien la alimentación empieza desde que el bebé nace, ya cuando estamos hablando de alimentación complementaria, estamos hablando ya de crear, de insertar por completo al niño en la cultura de alimentación y de crear hábitos de alimentación y de crear una relación también con los alimentos. Entonces es una etapa muy importante que manejarla y saber cómo afrontarla nos ayuda también como que a obtener esos objetivos de crianza que tu padre tiene alrededor de la alimentación y también poder favorecer que no se aleje la alimentación de ese principio base que tiene, que es no solamente saciar el hambre, sino también generarnos placer, generarnos bienestar, la sensación de, de que es algo agradable, de que es algo que nos vincula también con los otros. Y es importante de alguna forma manejar herramientas para nosotros crear eso, ¿no? Con nuestros hijos y transmitírselos a ellos. Sí, al final es lo que dices, ¿no? La alimentación que forma parte de nuestra cultura y forma parte, bueno, al final forma parte de nuestras necesidades básicas, pero es muy, muy, muy cultural. De hecho, bueno, yo recuerdo que cuando mi hija cumplió 6 meses y fui a la pediatra y me pregunté un poco por la alimentación complementaria, una de las primeras cosas que me dijo fue, a ver, el orden de introducción de los alimentos va a depender de la cultura de cada uno. No lo vas a introducir, yo qué sé, papaya lo primero si no es algo que comes normalmente en casa, ¿no? Al final Es es correcto. irles involucrando poco a poco lo que tú vas comiendo y que te vayan viendo también la relación que tú tienes con la comida y que vayan de ellos formando una relación con la comida. Al final parece que como padres, el momento de la comida es como, bueno, que coma y se alimente porque tiene que crecer y tiene que estar sano y tal. Vale. Sí, pero también no hay que centrarse solamente en esa parte, también hay que centrarse en la parte de que estás empezando a crear una relación con la comida. Hasta ese momento estaba únicamente con leche y en función de esas primeras experiencias sabrás sentar las bases para su alimentación futura, ¿no? Entonces es fundamental el gestionar nuestras emociones también en ese momento que muchas veces estamos muy nerviosos o muy... Ay, que si come, que si no come, eso transmitimos y bueno, todo esto es súper importante porque como vamos a ver las emociones y la alimentación están muy relacionadas. A ver, Claro. pues sí, tú como psicóloga, ¿qué relación ves exactamente un poco entre estos dos conceptos, alimentación y emociones? Que parece que igual no están muy unidos así aparentemente, pero sí que tienen mucho que ver. Claro. Parece, no todos tenemos como que la conciencia de esa relación, ¿verdad? Por ejemplo, muchas mamás me llegan a consultar y me dicen, por favor, dame recetas. Mi bebé no está comiendo. Entonces yo, mira, ya va. Puedes a veces tener muchas recetas y muchas preparaciones, pero si no estás observando qué está pasando alrededor de la hora de comer, cómo estás manejando la hora de comer, puedes tener miles de recetarios, pero quizás tu bebé no va a comer porque son otros los aspectos que están interviniendo en la hora de comer. Entonces, no se trata nada más de elegir los alimentos, no se trata nada más de tener un plato con
todos los grupos nutricionales. No se trata nada más del punto de vista de nutrición, sino también de entender que la alimentación es, y cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de la acción de comer, estamos hablando ya de conducta, estamos hablando de comportamiento. Y cuando estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de que nosotros nos movilizamos nuestro cuerpo y tomamos decisiones para buscar alimento, ¿verdad? Y esas decisiones vienen influidas por creencias, ideas, por la forma en que nos criamos, por las experiencias que tuvimos alrededor de la comida, que pueden ser gratificantes o que pueden ser todo lo contrario. Está influido por la cultura en la que estamos inmersos, ¿verdad? Cada cultura le da una connotación diferente a lo que es el acto de comer. Y hay tradiciones y costumbres alrededor de la comida, ¿verdad? Platos típicos, festividades alrededor de la comida. Entonces, allí todo eso está inmerso, y cuando estamos hablando de que la alimentación es conducta, estamos hablando también que la alimentación es emoción, porque todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que hacemos está estrechamente relacionado con una emoción. Nada de lo que nosotros aprendemos está aislado de emociones, ¿verdad? Bien sea emociones positivas o en todo caso, yo prefiero decir emociones agradables o desagradables. Allí hay una emoción que ha sellado ese aprendizaje o que ha sellado esa experiencia, y que ya bueno, las investigaciones lo dicen, todo lo que aprendemos está enlazado con una emoción, incluso aquellas cosas que más grabadas tenemos en nosotros, aquellas conductas, aquellos hábitos que más están instaurados en nosotros y nos cuesta modificar, son hábitos que están relacionados con relaciones, están asociados o relacionados con emociones intensas, ¿verdad? Entonces, bien sea agradables o desagradables. Entonces, está unido. Y tomamos muchas decisiones de alimentación basadas en cómo eso nos hace sentir. Y es allí donde podemos nosotros determinar cómo es esa relación con los alimentos, ¿verdad? Si es una relación que nos genera placer, si es una relación que nos genera disfrute, si nosotros lo vemos como una oportunidad para vincularnos, para dar, para compartir, para recibir del otro, o también es todo lo contrario, es una relación donde hay amor y odio, me encanta comer, pero no me siento bien después de que como, o no me gusta el contexto que se genera a la hora de comer, dependiendo de cada historia personal, ¿verdad? Allí estamos teniendo una carga, cada uno tiene una carga emocional alrededor de la comida, y tenemos experiencias alrededor de la comida y también creencias, ¿verdad? Y esas creencias se transmiten. Entonces, si nosotros como padres no estamos conscientes de qué manejamos, cuál es esa mochila que tenemos encima de emociones, de experiencias y de creencias alrededor de la comida, y cómo esa mochila encaja, ¿verdad?, con nuestras metas de crianza, porque nosotros podemos tener una historia personal, pero también una vez somos padres, comenzamos a construir nuestra propia filosofía de lo que queremos lograr con nuestros hijos. Entonces, esa mochila encaja con lo que yo quiero alcanzar a nivel de crianza con mis hijos. Es acorde, o tengo que modificar experiencias, tengo que curarme, tengo que sanarme algunos aspectos, tengo que mejorar hábitos para que eso encaje, y así yo poder mostrarle a mi hijo el camino a transitar de una forma más coherente y de una forma más gratificante, ¿verdad? Y yo poder ver también resultados de crianza acorde a lo que yo espero, ¿verdad? Entonces, allí es donde vemos que las emociones y la alimentación están sumamente ligadas, porque la alimentación es una conducta, es un acto, y en ese acto están nuestras creencias y están nuestras emociones y todas nuestras experiencias. Entonces, particularmente, por ejemplo, yo desde que empecé con mi hija a practicar baby led weaning, he mejorado muchos hábitos de alimentación, y también he concientizado muchos procesos que no había tomado en cuenta, sobre lo que es sentarse a comer, sobre lo que es dedicarle tiempo a la comida, sobre lo que es vincularse en familia. Y también eso me ha hecho pensar en las cosas que yo aprendí de mi padre o de mi mamá al momento de comer. Yo viví en una familia que fue muy entusiasta con los alimentos, y yo eso lo transmito. A mí cocinar y sentarnos a comer es lo mejor. Y yo eso lo transmito también a mis hijos, pero también hay cosas que aprendí, por ejemplo, que así como había mucho entusiasmo por comer, también había
mucho reforzamiento al comer de más. Ay, se lo comió todo, qué excelente, mira cómo come, mira ese platote que se comió, o mira cómo qué cantidad está comiendo. Entonces había como que mucho reforzamiento en mi casa alrededor de la cantidad y para nos, como todo hijo, uno busca la aprobación de los padres. Entonces, yo a veces me comía incluso más, no era porque yo no estaba saciada, sino porque veía que eso generaba una reacción en mis padres de aprobación, de alegría, de entusiasmo. Y me cuesta todavía como adulta muchas veces dejar de picar y de comer de más. Es algo que yo he venido trabajando personalmente. Entonces ahí vemos cómo nuestras experiencias se van asociando y nos influyen. Y es lo que, si nosotros no estamos conscientes de eso, lo seguimos transmitiendo de generación en generación y vamos generando como que esas relaciones conflictivas o poco sanas con los alimentos. Entonces allí radica la relación entre emoción y alimentación. Están estrechamente unidas, no se pueden aislar. Sí, es lo que dices, al final toda conducta y todo lo que hacemos está unido a nuestras emociones, ¿no? Siempre tenemos una emoción asociada a absolutamente todo lo que hacemos. O sea, ahora mismo, tanto tú como yo estamos sintiendo emoción, las personas que nos están viendo también sienten emociones. Cada uno dice, espero que no sean desagradables. Sí. Y bueno, al final, un poco volviendo al tema de la comida, es que llega a ser lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es que tú cuando piensas en un alimento, tienes una emoción asociada a ese alimento, ¿no? Puedes pensar, yo qué sé, en el brócoli. Si a alguien no le gusta el brócoli, pues va a asociar algo negativo al brócoli. Igual, hasta tiene un recuerdo asociado a ese alimento, que puede ser pues que su madre una vez estuvo muy pesada intentando que se comiera el brócoli y estuvo ahí una hora y al final se lo tuvo que comer y luego le sentó mal porque no le gustaba. No, o sea, al final tienes como los alimentos, tienes al final asociado a cada uno de ellos diferentes emociones. En general suelen ser emociones agradables para los alimentos porque todos al final, ya tanto ahí en Perú como aquí en España, lo de comer es un acto muy social. Entonces al final sí que es verdad que sueles asociar la comida a un momento agradable en general, ¿no? Entonces sí que yo creo que todos queremos que nuestros hijos también asocien ese momento a algo agradable. Y al final lo que digo, estamos constantemente uniendo alimentos con emociones, con recuerdos, ¿no? Y en función de cómo vivas la experiencia vas a asociarlo a la emoción. Si tú, por ejemplo, lo del brócoli, pues es que a lo mejor a esa persona igual no le gusta el brócoli por el momento ese que vivió, que era súper desagradable, que su madre intentó que se lo comiera, ¿no? Al final le asocias el alimento a esa emoción, ¿no? Y puede ser que rechacen alimentos por justamente eso, ¿no? Por el hecho de que ha Claro. habido un momento desagradable, o tiene un recuerdo desagradable del momento en que empezaron a probar ese alimento, o aunque ya lo hubieran comido, de un momento que les sentó mal. Por ejemplo, si un día te sienta mal algo, por lo que sea, luego lo vas a dejar de comer y es que cada vez que lo veas, no vas a querer ni probarlo otra vez, ¿no? Y está como todo muy, muy Es unido. correcto. Digamos que no, y Sí, es... incluso también lo positivo, o sea, las experiencias positivas nos refuerzan también al acercamiento de los alimentos. Y por eso es que muchas veces, eh, por ejemplo, minimizar el consumo de azúcar nos cuesta tanto, porque la asociamos a cosas positivas, eso me alivia, es un festejo, que una torta de cumpleaños es algo dulce, que la asociamos con festividad, con celebración. Entonces, esas connotaciones que colocamos también en los alimentos, esas valoraciones positivas sin darnos cuenta, hacen que también los elijamos más o que nos parezcan como un regalo, aunque de repente no son alimentos adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, normalmente le sirvo su plato de verduras a mis hijos todos los días, normal, aquí está la comida, listo, sin ninguna entonación, no cambio ningún, algo en actitud, pero el momento que le estoy ofreciendo salchicha, ay, aquí está la salchichita, qué rico, algo como que no, una novedad, entonces ya hay una asociación inmediata. Mira, es algo nuevo, es algo diferente, es algo único, mi mamá cambia de tono, de,
de actitud cuando me lo ofrece, eso significa que ese alimento es especial y por ser especial, entonces yo me voy a enganchar con ese alimento de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, es un asunto de tomar conciencia de qué alimentos le damos entusiasmo al momento de ofrecerlos, de cómo los ofrecemos, qué connotación especial le damos, ¿verdad? Y este y también con cuáles alimentos nos obsesionamos, porque a veces nos obsesionamos con ciertos alimentos que creemos que son necesarios, que nuestros hijos lo tienen que comer y nos ponemos pesadas o nos ponemos intensas a generar formas de presión que a veces son sutiles, ¿verdad? Porque una vez piensa que no está presionando y sí estamos presionando, y hay otras que son mucho más agresivas, ¿verdad? Incluso que pueden llegar a ser maltrato porque, bueno, le obligamos a comérselo o le perseguimos por la casa para que se lo coma. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a establecer asociaciones positivas o negativas con los alimentos y con la hora de comer. Entonces, obviamente, ahí estamos enlazados y es un proceso de nosotros como padres concienticemos qué queremos generar a la hora de comer y qué queremos, cuáles son nuestras metas. Primero definir cuáles son nuestras metas de alimentación y cómo podemos después llevarlas a cabo y cómo nosotros, nuestra actitud y también nuestras experiencias personales se integran con esas metas de alimentación para poder reparar y mejorar aquello que hace falta reparar y mejorar y para también poder informarnos. Porque a veces tenemos metas de alimentación o queremos lograr cosas con nuestros hijos, pero nos falta identificar qué necesitamos saber. Una vez nosotros definimos, bueno, qué es lo que yo quiero lograr, entonces también podemos definir qué es lo que me hace falta saber para lograr esa meta. Sí, es muy importante también eso, formarse, ¿no? Si tú no te planteas cómo quieres educar a tus hijos, lo que quieres, cómo quieres que sean de adultos, o más bien cómo quieres que sean, no va a depender al 100% de ti, evidentemente, pero sí qué habilidades o qué herramientas van a tener o qué relación van a tener con la comida, eso sí que va a depender en gran parte de los padres, ¿no? Entonces, sí que es muy importante que nos informemos con padres, nos formemos y estemos ahí viendo de qué manera podemos hacerlo mejor para conseguir los objetivos que nos propongamos, ¿no? Y como dices, es muy importante. Y también es importante ya no solo formarse e informarse. Tú puedes tener lo que decías de las recetas, puedes saber millones de recetas, pero depende de tu actitud para ofrecérselas, va a cambiar mucho las cosas. Te tienes que trabajar tú primero, eso lo digo siempre. Hay que trabajarse uno Sí. primero para poder luego educar mejor, ¿no? Eso, la verdad es que con el coaching funciona muy bien, pero no sé si, bueno, en terapia también genial seguramente terapia psicológica en ese sentido. Pero en cualquier caso, si elija la opción que se elija, siempre es muy importante decir, vale, yo mismo soy la persona que quiero ser para educar a mi hijo. Ahora mismo estoy en plenas condiciones emocionales para conseguir los objetivos. Si la respuesta es sí, pues genial. Si la respuesta es no, pues ahí es cuando hay que empezar a formarse, informarse y trabajarse en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, Es correcto. es muy importante y luego también la relación que tengamos nosotros con la comida, porque sí que hay personas que, también un poco hablando de las emociones, una cosa súper fácil de unir de emociones y alimentaciones, cuando estamos nerviosos tenemos muchas más ganas de comer alimentos hipercalóricos, o cuando estamos tristes o cuando estamos así con emociones que nos alteran un poco, suele ser cuando tendemos a intentar comer un poco peor, ¿no? Entonces es muy importante saber darnos cuenta, identificar qué emoción tenemos y decir, vale, estoy comiendo realmente porque lo necesito comerme esta caja de galletas o es realmente porque estoy nervioso, vale, pues entonces si realmente no es porque lo necesito y puedo comer otra cosa alternativa, pues lo que hay que hacer es un poco gestionar esa emoción antes de ponerse a comer, porque si no, lo llevas mal, Claro. ¿no? Sí, la pregunta también sería, bueno, ¿qué estoy llenando con comida y que tengo que trabajar o que tengo que atender que lo estoy distrayendo comiendo, ¿verdad? Entonces a veces llenamos emociones
bueno, me siento triste, me siento vacío, estoy ansioso, entonces, bueno, como, porque obviamente comer nos genera cierta sensación de placer, sobre todo aquellos alimentos que nos gustan, que son nuestros favoritos, y eso me da como una sensación placentera, momentánea. Ya después pasa esa sensación, volvemos otra vez a lo que nos genera ansiedad, nos genera depresión, pero si no nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué estoy llenando con comida y qué estoy distrayendo con comida? ¿Qué cosas tengo que atender? Aspectos emocionales, situaciones puntuales que tengo que atender y que no los estoy atendiendo porque, bueno, me voy hacia la distracción, comer como una forma de no afrontar esto que obviamente me genera ansiedad, me genera incertidumbre, me genera inseguridad, sensación de que no lo puedo manejar y me voy hacia lo que sí puedo manejar. Entonces, hay que preguntarse, ¿no? Que cuando estamos comiendo de más o cuando estamos este, eh, alimentándonos de una forma que no nos hace sentir del todo satisfechos porque es un ciclo, ¿no? No se trata nada más de que como y soy feliz, sino que resulta que como y al rato no estoy feliz. O sea, tuve una sensación de placer que fue efímera y ahora estoy otra vez en una sensación de ansiedad, incluso peor porque ahora me estoy juzgando, mira todo lo que me comí, ahora me siento culpable por todo lo que hice. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que esa conducta de comer está asociada a otras emociones mucho más intensas, mucho más profundas que tenemos que detenernos a observar y a valorar, ¿verdad? Sí, al final es poner parches, pero es peor. O sea, pones un parche porque te sientes fenomenal mientras estás comiendo la caja de galletas o el bote de helado, pero luego después esa emoción que tenías inicialmente va a seguir y luego encima se suma la de ostras, que me acabo de comer, ahora voy a engordar 3 kilos, ¿no? O sea, al Es final, bueno, correcto. es un poco eso. Entonces es importante el ser consciente de la emoción que nos invade en cada momento para poder gestionarla adecuadamente, porque si no, directamente nos lanzamos en plancha a hacer, sin ser consciente de lo que nos pasa y luego nos preguntamos que, ¿para qué estaba haciendo esto? ¿No? ¿Qué tontería acabo de hacer? Es importante Claro. gestionarlo. Hablando también un poco de emociones, una cosa que ocurre mucho es que los padres tienen muchos miedos a la hora de comer, ¿no? A la hora cuando respecto a sus hijos, ¿no? ¿Cuáles son los principales temores que ves tú los padres respecto a la alimentación de sus hijos? Bueno, en primer lugar, yo creo que como que una de las cosas uno de los disparadores más importantes de los temores es ese sentido de responsabilidad que nosotros sentimos como padres al momento de alimentar, ¿verdad? Son dos cosas que están muy unidas. Una vez nace nuestro hijo, incluso antes de nacer, ya recae sobre nosotras las madres y también sobre el padre, cómo nos estamos alimentando y cómo estamos alimentando ese bebé que está dentro de nosotros. Nació el bebé, ahora nos toca tomar una decisión de si damos pecho, lactancia o vamos a dar lactancia artificial. Ahí estamos tomando otra vez una decisión y dependiendo de esa decisión que tomemos, el entorno nos cuestiona, nos juzga si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Y ya una vez empieza la alimentación complementaria, entonces entra otro nivel de responsabilidad. Y entonces, estrechamente nosotros como padres tenemos un alto compromiso de responsabilidad al momento de alimentar, unos más que otros, obviamente, y unos que están dentro de un contexto social donde tienen más presión o donde se sienten más juzgados sobre cómo alimentan a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que yo veo con mucha frecuencia? Bueno, que toda mamá y todo papá quiere que su hijo esté creciendo adecuadamente, esté sano y obviamente ahí viene la alimentación. Si yo lo alimento, si mi hijo come, entonces él va a crecer. Eso no implica que estoy eligiendo alimentos adecuados, sino lo que yo creo que para él es adecuado o lo que yo creo que él debe comer para crecer, o lo que me enseñó el pediatra, o lo que me ha enseñado en casa, etcétera. Entonces, uno siente una alta responsabilidad y de ahí se disparan también los miedos. Cuando no estoy obteniendo lo que yo espero. Resulta que mi hijo está comiendo menos, o está comiendo poco, o está empezando un proceso muy lento, su alimentación complementaria no lo ve interesado, no agarra los alimentos, los bota, los prueba y los escupe. O llega un momento en la etapa de alimentación complementaria donde estaba comiendo súper bien, pero entonces dio un salto atrás y ahí comienza ese sentido de responsabilidad nos dice alerta, que algo está pasando y se disparan los temores. Ahora, ¿cuáles son los temores más frecuentes que yo veo en los papás? Es un solo temor que de ahí
se les deviene varias, como que varias interpretaciones, ¿no? Y es el temor a que se enferme. O sea, es como que mi hijo, si no come, se va a enfermar. Bien sea porque le va a dar anemia, bien sea porque se va a desnutrir, bien sea porque no va a tener la energía que necesita para crecer, va a dejar de crecer y aumentar el peso. Entonces, ahí vemos también cómo el entorno nos influye. Si yo, por ejemplo, me preocupa que mi hijo no come bien y voy a la consulta de control de talla y crecimiento y la enfermera que me atendió o el pediatra que me atendió me dice, no está pesando lo que se espera para este mes, tienes que mejorar la forma en que lo estás alimentando, ahí la ansiedad comienza a subir y yo comienzo nuevamente a asociar que la cantidad que come o la alimentación que está recibiendo está asociada con una posible enfermedad o un posible estado de salud inadecuado. Entonces, el principal temor que tienen los padres es a que el niño enferme, es el principal. Y el segundo, o el que más otros ven, es el de los hábitos inadecuados de alimentación. Es como que esa preocupación de siempre va a comer así, siempre va a botar la comida, o siempre va a jugar con ella, o siempre va a querer comer con las manos sin usar cubiertos, o nunca le va a gustar la verdura. Entonces, como que esa preocupación de lo que pueda pasar en el futuro en cuanto a los hábitos y a las conductas alimentarias. Es lo que las preocupaciones más frecuentes que yo suelo observar en las mamás que me consultan y en las mamás con las que he trabajado, pero la principal es un miedo terrible a que se enferme. Y a veces ese miedo terrible los hace generar muchas acciones improvisadas y muchas acciones desesperadas, ¿verdad? E incluso, porque me ha pasado muchas veces, me consultan, no está comiendo. Entonces le pregunto, ajá, lo principal, ¿cuántos días tiene sin comer o cuántos días tiene así? Porque eso nos indica la urgencia de lo que tú me estás consultando. Bueno, nada más lleva 2 días. Ok, espérate. Vamos a evaluar qué está pasando en estos 2 días. Hay una diferencia que tú me digas, no está comiendo y estamos hablando de una conducta que tiene 1 día, 2 días, que nos permite ver, bueno, qué está pasando aquí. Ah, bueno, no, es que ya lleva 1 mes, 2 meses con una conducta donde no está comiendo lo que se espera o está bajando peso. Entonces ahí uno comienza a equilibrar y también empezar a ver qué otros aspectos hay que evaluar. Pero ¿a qué voy? A que muchas mamás ya con un solo día que no haya comido como se esperó, ya se pusieron ansiosas y me comienzan a consultar, mira, hoy no comió nada, no sé qué está pasando y ya comienzan a generar también acciones de, bueno, no comió nada, pero lo distraje con un juguete y sí logré que comiera. No se quiso comer el desayuno, pero al mediodía lo saqué a pasear en el coche y mientras íbamos paseando en el coche le iba dando comidita y sí comió. Entonces comenzamos ya por 1 día, 2 días, o por una respuesta que no nos esperábamos del bebé, comenzamos a generar acciones sin detenernos a observar bien qué es lo que realmente está pasando para tomar decisiones conscientes para afrontar esa situación. Entonces, es allí donde yo le digo a los padres que es muy importante tomar decisiones basadas en lo que estamos observando y en lo que realmente está sucediendo y no en las emociones que eso nos está generando. Muchas veces tomamos decisiones por el miedo y el principal miedo es a que se desnutra, a que le dé una enfermedad, a que no crezca como debe crecer y es porque, bueno, el bombardeo de información que nosotros recibimos es que un bebé o un niño pequeño tiene que recibir una buena alimentación para que su cerebro se desarrolla adecuadamente y su cuerpo también. Entonces ahí está toda esa información allí interactúa con nosotros y nos genera la ansiedad más grande, que es el miedo a que nuestro hijo se enferme y a partir de allí, dependiendo cómo gestionamos esa ansiedad y ese temor, comenzamos a emprender acciones que pueden empeorar la situación en vez de mejorarla. En una intención de mejorarla, la empeoramos. Ha pasado también muchas mamás que de forma intuitiva generan acciones y le generan un buen resultado y que son acciones positivas, pero son mamás también que están conscientes, se detienen a observar, conocen lo que está pasando con el bebé, tienen como que una base de información previa, se han preparado, se han informado y pueden afrontar la situación con más calma. Mientras menos sabemos y menos comprendemos lo que está pasando, más propicios estamos a
tomar decisiones basadas en nuestras emociones de temor y obviamente a improvisar más y a generar acciones que en vez de mejorar, lo que hacen es reforzar la conducta que queremos modificar o cambiar. Sí, al final a veces estamos a la desesperada. ¡Ay, qué hoy lo está comiendo! Bueno, pues que a lo mejor está con los dientes o justamente tu ansiedad, porque como no ha comido a la hora de la comida, luego por la noche estás ahí nervioso de a ver si come algo más y eso se lo transmites y enseguida le perturbas, ¿no? Por ejemplo, a mi hija una cosa que le pasa alguna vez está ahí tranquila comiendo y yo qué sé, hay un ruido así, pum, que se cae algo y ya pues se pone nerviosa y ya no quiere comer más. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Al final Es correcto. no es cuestión de que le pase nada, simplemente porque que eso es así. Y luego además otra cosa que hay que tener en cuenta es que hasta el año el principal alimento es la leche, con lo cual al final la alimentación complementaria está ahí, sí, para complementar nutrientes, pero también para ir introduciéndolo en la comida y que vaya comiendo progresivamente un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero que sin olvidar que el principal alimento es la leche, con lo cual mientras esté tomando leche va a estar perfectamente alimentado, ¿no? Y luego, más allá Claro. de 1 a 2 años, al final, la leche también es un elemento muy importante, con lo cual, pues bueno, evidentemente, si no come absolutamente nada, pues habría que ver qué hacer, sobre todo lo que dices tú, si es un tiempo más prolongado, si es un día, pues a lo mejor, yo qué sé, pasa cualquier cosa, pero bueno, siempre que esté comiendo algo, ¿no? Que sea leche, que sea, pues haya desayunado o comido, que sean cantidades pequeñas o la mitad de lo que tú pensabas que iba a comer. Bueno, mientras vayas así tomando algo y que sea un tiempo corto, pues se puede, hay que evitar, intentar estar así nervioso y con muchos miedos, ¿no? Y luego ya si va más allá, pues Claro. hay que consultar. Por lo que dices, hay que estar informada, formada y saber Eso. gestionar sus Yo creo emociones. que esa es la clave principal, porque nos pueden decir, por ejemplo, yo te podría decir, mira, como lo acabas de decir tú, hasta el primer año de edad la leche materna tiene o la leche artificial tiene una gran participación y la alimentación complementaria es complementaria. Pero si yo como mamá, al escuchar eso, no me siento satisfecha, no me siento tranquila, significa que hay algo que necesito saber para yo poder emprender el proceso tranquila. Si yo no lo estoy emprendiendo, la alimentación y el acompañamiento de la alimentación complementaria con tranquilidad significa que necesito apoyo y necesito información. Ah, bueno, ¿por qué estas personas dicen que esto está bien? ¿O qué es lo que a mí me genera sospecha de que algo no está funcionando bien con mi bebé? Porque tenemos casos particulares que de repente no son la norma, pero hay niños que sí desde el inicio de la alimentación complementaria van mostrando dificultades de integración a la mesa, a los alimentos, dificultades de integración al desarrollo de habilidades de autoalimentación. Y ahí tú vas teniendo señales y como padre algo te dice, mira, algo no está bien aquí. Bueno, si algo me dice que no está bien, yo comienzo a consultar. Consulto con un profesional y resulta que este profesional no me generó confianza, eso que me dijo no me hizo sentir tranquila, busco a otro. Y así hasta que yo sienta que, bueno, resulta que todos los profesionales a los que acudí me dijeron lo mismo, entonces la que está observando la cuestión de una forma diferente soy yo, o resulta que sí, mi intuición me decía que algo estaba pasando bien y por fin encontré un profesional que me dio la respuesta que estaba buscando. ¿Qué es lo que yo veo muchas veces en la mamá? Que viven los procesos con mucha ansiedad y mucha angustia y no buscan el apoyo, o sea, buscan el apoyo de forma muy periférica, consultando con otras mamás o comparando a sus bebés con otros bebés, o de repente escribiéndome a mí un mensaje por interno, buscando un consejo mágico, una especie de receta maravillosa sin previamente entender que hay que hacer una valoración completa para uno saber si realmente es normal o no es normal, si tu bebé está presentando una conducta adecuada, esperada, si es acorde con sus fases del desarrollo, si el proceso de alimentación se está manejando de una forma adecuada. Entonces, es muy importante realmente estar informados porque y que nosotros nos sintamos en confianza con esa información, que esa información encaje con nosotros. Si todavía yo me siento ansiosa, a pesar de que estoy acompañando con un nutricionista, o me estoy acompañando con un psicólogo, o me estoy acompañando con el pediatra, pero eso me siento ansiosa, busco otro apoyo, o reviso qué está pasando en mí,
que no me genera la confianza para emprender la alimentación con calma, o que estoy observando en mi hijo que me genera alguna sospecha. Entonces es un asunto también de detenerse, porque a veces como que vamos tratando de resolver y no nos detenemos a observar qué está pasando con mamá o papá o familia, cómo estamos observando e interpretando el momento de alimentación, qué está pasando en la hora de comer, antes, durante y después, en el ambiente, qué sucede, quién llega, quién sale, quién está, quién no está, cómo cambia el bebé con esas acciones o esas variaciones, ¿verdad? Y el bebé, que es la principal fuente de información. A veces vemos el externo y no vemos la principal fuente de información, nuestro bebé, que es el que nos está dando todas las señales de qué es lo que está pasando. Entonces, nuestro bebé deja de comer y vemos cómo come el de la vecina, cómo come el de mi prima, cómo come el bebé de mi amiga, escuchamos lo que nos dicen los demás y tratamos de aplicar eso con nuestro hijo, pero no vemos al bebé, tu bebé particular, único, individual, seguramente te está dando señales de lo que necesita, del tipo de acompañamiento, el tipo de apoyo que necesita. Entonces, inmediatamente tú observas que algo cambió con tu bebé, bien sea positivo incluso o negativo, un retroceso, un adelanto, tú lo observas con detenimiento. Podemos hacer un registro. A veces una de las tareas más productivas que podemos hacer las madres cuando tenemos dudas de algo que está pasando con nuestro bebé es registrar lo que está sucediendo. A veces uno le da flojera, porque a mí también me ha pasado, ay, tanto trabajo que tengo como mamá y de paso tengo que tener un diario de todo lo que hago. Pero si tú haces ese registro, tú te das cuenta de lo que muchas veces me ha pasado con la mamá. No, es que él no come nada. Bueno, anótame, vamos a tomarnos 3 días y durante esos 3 días tú me vas a anotar todo lo que él comió, desde un mordisquito hasta un plato de comida. Y cuando la mamá anota todo eso y ve en perspectiva todo lo que el niño comió, comienza a darse cuenta de que sí come, que su sensación de que no comía es algo de percepción, no algo de realidad. Entonces, si nosotros registramos, podemos verificar, no, si realmente no está comiendo, o no, mira, es mi percepción, o mira todo lo que pasa, y podemos hacer asociaciones. Resulta que cada vez que yo le doy comida después de la siesta, pasa tal cosa. Cada vez que él sale al parque y regresa del parque y come, pasó esto. Entonces nos comenzamos a establecer asociaciones y comenzamos a tener una información diferente que no es valiosa para nosotros poder abordar a nuestro hijo, que es único y es particular. No, es que mi bebé tiene 9 meses igual que el de la otra, el de mi amiga, o igual que el de la vecina, pero es que cada bebé es distinto, cada uno tiene sus habilidades, su personalidad, su carácter, su forma de ser, el ambiente que nosotros creamos también. Entonces, cada bebé tiene un contexto y también tiene una individualidad, una particularidad que nosotros tenemos que observar antes de tomar decisiones de cómo abordar eso que queremos abordar. Si no vemos al bebé, que es nuestra principal fuente de información, estamos perdiendo información valiosa e importante. E incluso cuando uno decide tomar ayuda profesional, ¿qué es lo que va a hacer profesional? O lo ideal que debería ser profesional, evaluar a tu bebé. Dedicarse a evaluar a tu bebé para entender cómo podemos generar acciones para mejorar eso que está sucediendo, cómo podemos adaptar estrategias para mejorar eso que está pasando, que se tiene que adaptar al bebé y a la familia. Por eso es que no hay una receta única. A veces las mamás me escriben con mucha frecuencia, mi bebé no está comiendo. Bueno, depende. Vamos a evaluar qué está pasando, porque cada bebé es distinto, cada contexto es distinto, cada historia de alimentación es distinta. Hay que valorar cada una de esas cosas para poder generar estrategias que sean funcionales para ti. Yo te puedo dar cualquier recomendación general, pero si esa recomendación tú no la adaptas a tu particularidad y a la de tu bebé, a la de la dinámica familiar, posiblemente eso no les va a funcionar. Sí, esto que dices es importantísimo. O sea, al final es observar al niño qué es lo que él necesita, ¿no? Igual, se le estás dando un alimento que no le está comiendo bien, pero porque igual le resulta muy complicado, ¿no? Pues a lo mejor lo tienes que hacer pasar un poco más para que sea un poco más blandito, o no sé, ver un poco, ir viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es observar al bebé qué es lo que necesita y también un poco
adaptar esa alimentación a la familia, de dinámica familiar. Si tú, por ejemplo, o sea, te da mucho miedo que coman trocitos así alargados, a lo mejor pequeño, no sé, como sea, no sé, según es mejor que tú te sientas tranquilo con lo que estés haciendo, ¿no? Y que siempre pienses en cuál es tu objetivo, como decíamos, y qué es lo que a ti te produce el miedo y si realmente el miedo es real. O sea, porque muchas veces con lo del baby led weaning da como miedo que se atraganten, ¿no? Y es como, a ver, ¿es un miedo? ¿Es real? O sea, ¿se va a atragantar y se va a ahogar? ¿O realmente es mi miedo y lo tengo que gestionar yo solita? No, eso es súper Es importante. correcto. Es muy Sí, importante estar informada. como padre estar informada y saberlo. Y yo, por ejemplo, es verdad que empecé, pero luego mi hija llegó a un punto que ya no quería comérselo ella, que quería que se lo diera yo, pero bueno, o sea, es ir observando, ¿no? Ahora ya sí, esta otra vez que quiere comer Y, ella algunas y cosas, atendiendo las pero necesidades, claro. claro, es ir viendo, ¿no? Al bebé, no empeñarte en una cosa y ya está, ¿no? Es viendo lo que puede ir necesitando en cada momento y eso es súper importante y siempre también viendo, digo, las emociones que tenemos nosotros y las emociones que tiene el niño, ¿no? Pero una cosa que ocurre también es aparte de esto, pues a lo mejor que no, lo que digo de que a lo mejor está rechazando un alimento porque está más duro de lo que debería y está ahí, tiene que darle vueltas un montón de rato y no quiere comérselo, pues justamente porque resulta muy complicado, ¿no? Pues es observar qué es lo que está ocurriendo y en general, o sea, esto es una idea de por qué puede ser que rechace algo, pero ¿qué se puede hacer cuando rechazas? O sea, porque puede haber miles de motivos por los cuales rechazan un tipo de alimento. ¿Qué se puede hacer en general cuando rechazan alimentos? Claro, yo creo que es un asunto de informarnos y tomar decisiones, pero saber que esas decisiones tienen que ser flexibles, porque al final es nuestro bebé el que nos va a dar la pauta de cómo nosotros también podemos acompañarlo. Yo puedo informarme previamente antes de iniciar la alimentación complementaria e inclinarme por el método de David, pero resulta que empiezo con ese método y mi bebé no le va bien, no se siente cómodo, le parece brusco, le parece que pareciera que no se siente, no se siente, no fluye con ese método, entonces yo tengo que ajustar mi expectativa y mi decisión a lo que el bebé me está indicando. Ah, yo veo que de repente le comencé a dar algo más trituradito y con cucharita y le recibió y se interesó, entonces ahí el bebé me está indicando de cómo quiere empezar y cómo yo puedo ir avanzando progresivamente hasta lograr que coma sus trozos. Entonces, no es casarse con una decisión de crianza, no es casarse con un método de alimentación, es observar cómo responde nuestro bebé con eso que nosotros hemos decidido a nivel de metas de alimentación, con eso que hemos decidido a nivel de métodos de alimentación y hábitos que queremos generar, bueno, cómo responde nuestro bebé y cómo podemos ayudarlo y acompañarlo en ese proceso. Allí una de las participantes dice que los niños sí comen y a mí me gusta, o sea, me gusta mucho ese comentario porque yo también a veces le digo a las mamás, mira, es que no existe un bebé suicida, o sea, tú, tú te angustias porque no está comiendo esto y lo otro, pero abres la prensa, ves el periódico y no ves una noticia donde dice bebé dejó de comer para suicidarse o bebé se puso en huelga de hambre porque, bueno, para morir. O sea, eso no es natural con el bebé. De repente nosotros podemos creer que está comiendo menos, podemos ver que el bebé está teniendo selectividad de alimentos, está comiendo más de un grupo que del otro, podemos ver algún cambio en su alimentación, que eso nos indica que hay algo que tenemos que evaluar allí, que tenemos que observar, que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar. Pero hay que entender que no es que es no es que el bebé por decisión decide dejar de comer algo u otro, es que nosotros tenemos que observar lo que está pasando. Los bebés no son suicidas, los bebés todo lo contrario, ellos más bien o sea, ellos van hacia la vida, ellos apuestan a seguir avanzando, a seguir creciendo, incluso a pesar del contexto. Entonces, si algo está pasando que no me genera confianza, yo tengo que evaluar allí para que yo pueda resolver eso que está sucediendo. Y entender que si mi bebé ha dejado de comer no es un asunto voluntario, algo está pasando allí que está generando esa pérdida del apetito, esa pérdida de interés, algo está sucediendo. Ahora un bebé que definitivamente no come nada, 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 y estamos hablando que es ni una probadita de alimento,
Entonces tenemos que ver si hay un llamado de atención, tenemos que observar qué está sucediendo, ¿verdad? Es no quedarse con la angustia, es no quedarse con esa cosa de que, bueno, vamos a ver más adelante qué pasa. Si algo me preocupa en este momento, trata de atenderlo en este momento, porque la tranquilidad que tú tienes al transitar la alimentación con tu bebé es muy importante, lo que tú transmites en todo ese proceso. Si tú vas intranquila porque sientes que algo no va bien, pero bueno, te estás dejando llevar por la idea de que algo va a pasar en el futuro, que va a mejorar esto, y no tomas cartas en el asunto, entonces allí incluso estamos perdiendo un tiempo importante para atender posiblemente una condición que necesita ser atendida o generar cambios que hay que generar, porque a veces no es que tenemos un niño con una condición especial, sino que tenemos un ambiente, una actitud, una forma de presentarle los alimentos que tenemos que mejorar. Y es allí donde nosotros tenemos que detenernos a observar. Sí, y desde la forma de presentar los alimentos también es importante, ¿no? Aquí a lo mejor lo rechaza simplemente porque no le gusta la forma en la que se ha presentado o que no sé, por lo del brócoli, pues a lo mejor el vídeo no le gusta, pero sí que de otra manera lo puede tomar, ¿no? Es igual que los Claro, adultos, ¿no? Igual podemos rechazar un alimento porque no nos gusta en esa presentación, pero en otras sí que funciona, es un poco ir viendo. es Lo que correcto. dices tú, pero bueno, evidentemente si es algo generalizado que está rechazando todo, no come nada y está durante ya bueno, si no come absolutamente nada durante un día o dos, sí que habría que consultar rápido, ¿no? Si sí que está comiendo, a empezar el registro, realmente como comentabas es un buenísimo, un método buenísimo yo creo, Claro, para ver realmente ser consciente de que al final es muy probable que nuestra idea no sea la realidad, al final una cosa es la realidad, otra cosa es nuestra percepción, ¿no? Es posible que nuestra percepción sea correcto. errónea. En este caso, pues empezar con ese registro y ya, bueno, si vemos que realmente puede haber problemas, hay que consultar, ¿no? Y ver si sigue así mucho tiempo. Bueno, también probar diferentes presentaciones, diferentes cosas, también vernos nosotros, que es cómo estamos ofreciéndole, ¿no? Cuál es nuestra predisposición, nuestra emoción al momento de ofrecerle el alimento, porque esto también es importantísimo, como comentábamos, el cómo estamos nosotros en ese momento, que hay personas padres que la afrontan con muchísima ansiedad, ¿no? Porque igual piensan, eso, que mi hijo es un suicida, como dices, que no quiere comer nada. No, a ver, esto cuando no quieren comer realmente porque les preocupa su peso, es ya cuando son más adolescentes, ¿no? Un bebé no va a estar pensando, ay, es que quiero mantener la línea, ¿no? O sea, Es cuando son correcto. adolescentes sí que hay que empezar a preocuparse, ¿no? Y observar también, seguir observando, como empezar desde bebés, pero seguir observando también más adelante, ¿no? Pero cuando son bebés esto no ocurre, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que ir viendo, ¿no? Lo que digo, lo de las emociones con la cual estamos presentando el alimento o si estamos ya pensando que igual no va a comer nada, estamos ya nerviosos, con mucha ansiedad y eso se lo transmitimos, ¿no? ¿Cómo Es crees que correcto. puede afectar esta ansiedad cuando a la hora de comer, ¿no? Al niño? Porque estamos hablando que le puede afectar, pero bueno, ¿de qué manera? Sí, desde tu experiencia. Bueno, es una pregunta muy importante. Em, Hay padres que por personalidad y naturaleza son ansiosos, ¿verdad? Son ansiosos, son inseguros y parte de esa ansiedad se manifiesta en que no tengo paciencia, no se lo está comiendo, entonces le cambio a este, se le pongo a este otro, o lo retiro rápidamente de la silla de comer, o me frustro y sin querer muestro parte de esa frustración, ay, no se lo comió, y genera un gesto, ¿verdad? Entonces hay padres que por forma de ser ya son ansiosos, pero también es muy importante tomar en cuenta la ansiedad al momento de alimentar. Si yo siento ansiedad, ya cuando llegue el momento de alimentar a mi bebé. Y eso nos puede pasar a todas las mamás porque yo también lo viví, por ejemplo, con mi primera hija, el hecho de ser ya primeriza, ya uno ya es una mata, ya es un árbol de ansiedad, porque uno tiene como que un mar de preguntas, un mar de incertidumbre, y ya ser primeriza ya uno es un árbol de ansiedad. Lo importante es gestionar esa ansiedad, estar consciente de la misma, qué me preocupa, qué me estresa y cómo puedo pedir apoyo a mi entorno o cómo puedo yo gestionarlo para no transmitirlo. Porque si yo a la hora de comer, ya yo siento que viene la batalla, ya yo siento que viene la frustración de ver a mi hijo que no come como yo espero, ya yo siento que
le va a pasar algo porque siento que, bueno, se va a atragantar, se va a ahogar, por ejemplo, cuando estamos empezando la alimentación complementaria o ya cuando estamos más avanzados, bueno, yo siento que va a empezar a correr alrededor de la mesa y no se va a sentar, entonces ya me voy predisponiendo y esa ansiedad está allí presente. Y los niños son muy intuitivos con nosotros los padres, sobre todo los cuidadores principales, ellos se dan cuenta cuando nosotros estamos ansiosos, aunque tratemos de controlarlo lo máximo posible. Pero la mayoría de las veces, obviamente, se dan más cuenta cuando no lo estamos gestionando bien. Cuando nos vemos impacientes, sin dando cuenta, estamos moviendo la pierna, estamos dándole al plato con el tenedor y estamos haciendo ruido, o nos estamos agarrando la cara, o simplemente los estamos viendo como que con esos ojos así de expectativa, que el bebé se siente vigilado, se siente observado y no ve que está sucediendo un proceso natural a la hora de comer, una rutina normal que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? La ansiedad es como cuando tú, imagínate que está el día soleado y de un momento a otro hay una nube negra que tapa el sol y es toda gris. ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, va a llover, ¿verdad? La ansiedad genera ese ambiente, cuando hay ansiedad al momento de comer, generamos ese ambiente, ¿no? Esa nube negra que se coloca encima del bebé y le genera la alerta de que algo está pasando o algo está a punto de pasar. Y el bebé comienza a generar asociaciones. Bueno, resulta que cada vez que yo me siento o me sientan aquí y me ponen este plato enfrente con estas cosas encima, que son los alimentos, yo veo que mi mamá cambia de actitud o mi papá cambia de actitud. O se pone más pesado, se pone más nervioso, o me comienza a insistir, o comienza a limpiarme demasiado cada vez que me ensucia. O sea, el bebé comienza a establecer asociaciones. Y esas asociaciones es con la comida. Bueno, cada vez que yo como, pasa esto, o mi mamá hace esto. Cada vez que yo lanzo la comida, mi mamá responde de esta forma, se enoja, se frustra, grita, alza la voz, genera una entonación diferente y el bebé va a generar esas asociaciones y dependiendo obviamente de lo que hacemos, esas asociaciones van a ser positivas o van a ser negativas o esas asociaciones le van a generar a él un estado de alerta o de alarma. Ah, bueno, resulta que cuando llega la hora de comer, el vínculo mamá-hijo, papá-hijo, está como que en la cuerda floja, ¿no? Él comienza a sentir que hay una amenaza para ese vínculo porque papá o mamá cambia conmigo. Algo está pasando que genera como una especie de roce, una especie de fricción en ese momento y obviamente, ¿cuál es la reacción que va a pasar? El niño no va a querer ese momento. El niño va a empezar a rechazar ese momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me genera una amenaza. Resulta que todo bien en la vida, a lo largo de la vida cotidiana del día, mi mamá y yo juntos, chévere, jugamos, compartimos, me dan pecho, me dan biberón, lo que sea. Llega la hora de comer y la cosa cambia, se monta la nube negra encima de nosotros, algo sucede allí entre nosotros que no me gusta y comienzo a rechazar más los alimentos y comienzo a rechazar más la hora de comer, evadirla y también comienzo incluso a pedir más pecho. ¿Por qué? Y es lo que pasa como que ese círculo donde a veces entramos la mamá es no, y que ahora toma más pecho que antes o me pide más pecho y deja de comer, porque te está notando ansiosa, está notando que el momento de comer se ha vuelto una batalla o se ha vuelto un momento de tensión. ¿Y cuál es mi lugar seguro? El pecho. ¿Cuál es mi lugar de confort, de donde yo me siento protegido? El pecho. Entonces se genera como que una respuesta, un conjunto de respuestas y acciones que hacen que entremos en una especie de ciclo o de círculo que no nos ayudan a salir. Bueno, tengo mucha ansiedad porque no está comiendo bien o porque no está comiendo como yo espero. Él comienza a rechazar los alimentos, comienza a pedir más pecho, pide más pecho, entonces obviamente se lo mantienen lleno con pecho y no tiene interés por comer. Entonces ahí generamos un montón de acciones y a veces no solamente en el pecho, sino que, bueno, no comió y yo me la paso todo el día detrás del niño dándole pequeñas cositas, dándole pequeños alimentos o alimentándolo con algunos alimentos superfluos. Bueno, no se comió el alimento, pero le doy un yogur o le doy una compota o le doy una galleta y entonces allí vamos también favoreciendo una rutina y unos hábitos que no nos ayudan a salir de la situación, sino que la refuerzan.
Entonces es muy importante cómo nosotros manejamos esa ansiedad, porque el bebé la va a sentir reflejada en él y para el bebé va a ser, y para el niño va a ser una amenaza. Va a ser una amenaza a la hora de comer en ese vínculo madre-hijo, padre-hijo que se genera, o de cuidador o alimentador, niño que se genera a la hora de comer. Si yo estoy ansiosa y genero presiones, o me muestro insegura, o me muestro frustrada, molesta a la hora de comer, entonces transmito eso. Que no estoy diciendo que en algún momento no nos va a pasar, porque somos seres humanos y en algún momento hay días donde, bueno, estamos más propensos a estar más estresados, más ansiosos, pero una cosa es un evento único, aislado, que puede suceder en momentos aislados, a cuando es todos los días, yo me siento a comer y siento ansiedad al momento de alimentar a mi hijo, y mi hijo siente esa ansiedad, entonces obviamente se fomenta un conflicto emocional y un conflicto también que va fomentando una conducta alimentaria no deseada en nuestros hijos. Sí, esto es súper importante lo que dices, lo de la nube negra, eso me ha encantado. Sí que al final es eso, ¿no? Lo transmitimos de esa manera. Si es, al final estás jugando fenomenal, llega el momento de ponerle la trona y empieza a convertirse en mamá tormenta, ¿no? Por eso es la nube. Y al final es como, yo no quiero eso, no quiero comer, prefiero otras cosas, ¿no? Entonces Claro. sí que es súper Y estamos importante. hablando de lo que es el ambiente de alimentación. Cuando nosotros afrontamos la hora de comer con una actitud, independientemente de la que sea, estamos generando un ambiente de alimentación. Esa nube negra es un ambiente de alimentación que puede favorecer o obstaculizar la hora de comer. La mayoría de las veces, obviamente, si estamos hablando de una nube negra, obstaculiza y no es estimulante la hora de comer para el bebé, sino un momento de tensión, un momento de amenaza. Sí. Entonces, jolín, se me queda la duda de que antes el no come, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos Ya. nuestra emoción para no tener esa nube negra encima y que sea un sol brillante? Claro, yo sé, porque yo soy mamá y he trabajado también con otras mamás, yo sé que nuestro hijo no come algo y obviamente vamos a estar ansiosas. No, no estoy diciendo que sentir ansiedad y sentir preocupación está mal, es que tenemos que gestionar esa ansiedad, esa preocupación, y en vez de preocuparnos, ocuparnos, ¿verdad? Porque a veces nos la pasamos de preocupadas y no nos ocupamos en atender y observar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación principal? Yo diría que incluso la única, obviamente les voy a dar otra, pero la principal, detente. Tú ves que tu bebé no está comiendo, ya ha pasado varios días, no estamos hablando de un día, estamos hablando de 2, 3, 4 días, una semana, un mes, y realmente has visto un cambio, o estamos hablando de que inició la alimentación complementaria y tú no ves que evoluciona. Detente a observar la principal fuente de información, que es tu bebé. ¿Qué pasa con la alimentación? La alimentación, hacer un hábito cotidiano, que lo hacemos varias veces en el día, a veces uno va automático, ¿verdad? Lo siento, lo pongo a comer, no comió, me frustré, lo bajé, lo limpié, no sé qué, llegó otra vez el momento de comer, vamos automático y dejamos de observar qué pasa antes, durante y después de la hora de comer. Si yo te dijera, Cristina, que tú vas, no sé cuál es tu trabajo, pero que imagínate que todos los días transitas un camino, de tu casa al trabajo, todos los días transitas este camino. Pero si yo te digo, hoy está atenta al camino, mira qué hay entre tu casa y el trabajo, mira los edificios, mira las calles, mira las personas, mira los avisos. Por favor, está atenta a la mayor parte de información. Posiblemente tú me vas a decir, mira, me di cuenta que estaba este edificio que no había notado antes, me di cuenta que había una tienda de una frutería nueva que no le había notado antes, me di cuenta que había una calle diferente por donde puedo llegar a mi trabajo que no había notado antes. Entonces, aquellas cosas que hacemos todos los días, las hacemos a veces de forma tan automática que no vemos, dejamos de atender otras situaciones que están sucediendo, otros aspectos que están allí, que están interviniendo, interactuando con nosotros y con nuestro bebé y que influyen a la hora de comer. Entonces, algo está pasando, detente a observar qué está pasando con conciencia. Bueno, ¿cómo me pongo yo cuando estoy cocinando para mi bebé?
qué está haciendo mi bebé en ese momento, cómo lo llamo para comer, cómo nos sentamos a comer, cómo estoy yo emocionalmente, cómo está él, durmió, no durmió, hubo un cambio en la rutina, observar todo. Y cuando nosotros nos detenemos a observar en retrospectiva y en el momento que está sucediendo en el presente, incluso hacemos un registro, una especie de diario de lo que pasó, vamos a comenzar a encontrar información que son como que, epa, que son como que esas señales, esto está pasando, esto estamos haciendo, esto está sucediendo acá, que nos dice, aquí, por aquí está la vía que tenemos que transitar, este es el camino que tenemos que tomar en cuenta, aquí tenemos las señales de las cosas que tenemos que modificar o cambiar o mejorar, para que nosotros podamos ver un mejor resultado en la alimentación o aquellas cosas que hemos estado haciendo que no nos están funcionando y que las seguimos haciendo, pero no nos estamos concientizando de que no nos están funcionando y que tenemos que generar un cambio en eso. Entonces, mi primera recomendación es detenerte a observar por lo menos 3 días, incluso lo ideal sería una semana, qué está pasando. Pero qué ansiedad, ¿qué voy a hacer durante esa semana si no come? Se me va a morir el muchacho. Bueno, hay que entender que los niños no se suicidan. Durante ese periodo, bueno, ¿qué puedo hacer? Seguirle ofreciendo alimentos, seguirle ofreciendo pecho, ir a una consulta con el pediatra para que me dé unas orientaciones puntuales mientras yo voy detectando qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, incluso a veces me doy cuenta que es que el bebé tiene un problema respiratorio, lo llevo al pediatra, ya no tiene tanta flema, ya está comiendo mejor, o hay un proceso infeccioso, se curó, pues ya empezó a comer. Entonces, el hecho de detenernos y también de consultar, buscar cómo atender ese momento, pero también hacerlo con calma, observando, es lo que nos va a dar la clave de cómo afrontar. Ahora, ¿qué otras cosas debemos hacer si el bebé no está comiendo? Lo más importante, minimizar el nivel de presión. Mientras más presionamos, más rechazo hay a la hora de comer y más rechazo hay hacia los alimentos. Pero se va a morir, no está comiendo nada, se va a desnutrir. Bueno, hay que buscar otra forma de que él pueda alimentarse. Y desde que, si estamos en una situación extrema, desde que tenemos que darle unas vitaminas o tenemos que darle un batido poderoso porque nos mandó el pediatra, porque con eso vamos a compensar alguna carencia, pero solamente si es necesario, porque a veces nos alarmamos porque no está comiendo lo que se espera, pero resulta que sí come algo durante el día. Bueno, si eso algo que está comiendo lo nutre y está tomando pecho materno, está tomando su leche de fórmula y podemos observar con calma, entonces vamos observando con calma para solucionar de forma efectiva y funcional. Porque cuando tomamos decisiones basadas en los temores y en la premura, entonces generamos acciones que en vez de ayudarnos a afrontar la situación, la refuerzan, incluso la mantienen por más tiempo. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no nos están funcionando y las seguimos haciendo. Y bueno, generamos más problemas. Entonces, minimizar los niveles de presión, no obligar al bebé a comer, te lo tienes que comer porque sí, no chantajearle. Bueno, si no comes, entonces mamá no te carga, mamá no te da tete, mamá no te va a querer, nada de esos chantajes emocionales. No perseguir al bebé, entonces resulta que no comió, pero entonces yo voy detrás del bebé con el platito persiguiéndolo por todos lados, por donde va gateando, caminando para que vaya comiendo. O le pongo distractores para que el bebé coma, muchos juguetes, le canto, le bailo. Entonces, uno tiene que minimizar esos niveles de presión porque eso aumenta el nivel de rechazo en el bebé. Obviamente no regañarlo, no pegarle, no amenazarle con cosas porque eso aumenta y aparte que es maltrato, aumenta los niveles de rechazo en el niño. Evitar a toda costa dar alimentos superfluos, ¿verdad? Bueno, no se comió su comida que le puse completa, entonces le voy a dar una gelatina, le voy a dar una galleta, un yogur. Hay que recordar que los bebés tienen un estómago pequeño. Si nosotros lo llenamos con alimentos superfluos en las próximas comidas o a lo largo del día, vamos entre comidas, metiendo esos alimentos para nosotros tener la calma y la sensación de que algo está comiendo, entonces estamos llenando ese estómago de alimentos que nos van a nutrir y que cuando llegue realmente el momento de sentarlo a comer su plato de comida completo o su plato de comida nutricionalmente adecuado, entonces el bebé ya tiene el estómago lleno de algo. Entonces hay que entender también que hay bebés que son muy susceptibles a esto. Hay bebés que con poco van bien
funcionan excelente, no pierden talla, no pierden peso, tienen un nivel de energía adecuado y están comiendo poco. Entonces, esos bebés que comen poco y nosotros además le estamos dando alimentos superfluos, estamos llenando su estómago de alimentos que no nutren, solamente para nosotros sentirnos tranquilas, pero también reforzamos el hecho de que cuando realmente llega la hora de comer, el bebé no está comiendo lo que realmente es necesario para su cuerpo. Y comenzamos también a establecer asociaciones de que, bueno, si no como, me van a dar otra cosa que es más palatable, es más rica, que mi cerebro la procesa como algo más sabroso, aunque no nutra. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso, no ofrecer alimentos superfluos. Y importante, resulta que no está comiendo, pero le encantan los fideos y los nuggets, o le encanta el puré de papa con los frijoles, entonces yo limito la oferta y es lo único que le doy. Con tal que coma, yo lo complazco con todo. Entonces limitamos la oferta de alimentos y ahí reforzamos la situación y además generamos un problema futuro, porque tarde o temprano el bebé se va a aburrir de eso. Se aburrió por completo ese alimento, ¿con qué nos quedamos? Con nada, porque resulta que no hemos mantenido una oferta variada de alimentos, no hemos mantenido una exposición cercana a los alimentos, sino que hemos complacido el gusto del momento del bebé y ahí nos quedamos fijados. Se aburrió el bebé de esa comida, nos quedamos sin otras alternativas con qué movilizarnos. Entonces, no hay que limitar las ofertas. Podemos mantener dentro de esa comida uno o dos alimentos que sabemos que sí acepta, pero siempre manteniendo otros allí que estén cerca, que él los vea comer, que él no los vea comer, que ese alimento esté en el plato para que él se acostumbre a que ese alimento existe. Tarde o temprano el niño puede volver a interesarse, enamorarse por ese alimento o prestarle atención a ese alimento y siempre probar presentaciones diferentes. Es un proceso, yo le digo a los papás, mira, la alimentación, así como la crianza en general, es un proceso de ensayo y error, porque es que no hay nada escrito que te diga, esto va a funcionar contigo, ¿no? Tú tienes que observar lo que tu bebé te indica, qué le gusta, qué no le gusta, qué influye sobre su actitud a la hora de comer, y a partir de allí tú vas ajustando y vas presentando, y vas viendo, ¿me funcionó o no me funcionó? Si me funcionó, bien, continúo con esto y sigo por allí, por esa vía. No me funcionó, voy cambiando y reajustando. Pero también es muy importante tener paciencia porque queremos aplicar algo hoy y que funcione hoy. No damos tiempo a que el bebé responda ese cambio, por lo menos una semana generando un cambio o presentando un alimento de forma diferente. Nosotros que podemos decidir si ese alimento no le gusta, si realmente ese cambio va a generar un resultado. Pero una cosa que veo también muy frecuente con los papás es que dicen, lo he hecho todo, nada me ha funcionado. Pero cuando comenzamos a revisar y me dicen, mira, he hecho esto, son todas estrategias adecuadas y recomendadas para eso, para esa situación. Pero cuando comenzamos a revisar, las ha aplicado un día, 2 días. Como no le dieron resultado, la cambió para otro. Como no le dio resultado, la cambió para otro. Entonces no dejamos un tiempo de respuesta. El bebé y el niño necesita su tiempo de respuesta. Incluso a mí me ha pasado con mi hijo, con Dieguito, mi segundo hijo. Muchas veces me pasa en el presente, lo siento a comer, él prueba algo, hace así, y ya yo digo, nada, no se va a comer eso. De repente se pone a comer otra cosa que sí le gusta y digo, no, ya eso que le preparé allí, que no le gustó, yo digo, ya mi mente dice, no se lo va a comer. Al rato lo dejo tranquilo, yo dejo que coma lo que él está allí y me doy cuenta que lo volvió a probar y se lo comenzó a comer y lo dejó como de último. A pesar de que había mostrado un indicador de que no le había gustado, después lo volvió a probar. Entonces uno tiene que darle tiempo. Si yo me dejo, reacciono de inmediato, digo, no, se lo quito. No se lo va a comer, se lo quito. Y le doy otra cosa. O de repente comienzo a insistirle, pero cómetelo, pero pruébalo, pero no sé qué. Y comienzo a insistirle, entonces genero una conducta de presión o no doy la oportunidad de que él responda, de que él mismo por su propia cuenta, el niño, le dé oportunidad a ese alimento. Entonces también uno tiene que darle chance, vas generando cambios, vas implementando estrategias, da un tiempo de respuesta, tu bebé necesita un tiempo de respuesta para asimilarlo. A nosotros mismos lo necesitamos, de un día para el otro. Tú modificas toda la casa, cambias los muebles del lugar,
tú por lo menos necesitas unos varios días para ajustarte. A verdad que ya no está la biblioteca aquí, la puse de este lado. Ya en la noche cuando voy a caminar en la oscuridad, tengo que recordar que ahora no está el sofá aquí, sino está allá. Entonces uno necesita un tiempo para reacostumbrarse a esos cambios. Los bebés también. Entonces no tenemos paciencia y queremos cambiar estrategia y no nos damos un chance de respuesta. Entonces sí, es muy importante generar un tiempo también de respuesta y evitar medidas de presión, observar bien lo que está pasando y a partir de allí, el observar es lo que nos va a determinar si necesitamos consultar con un pediatra, con un nutricionista, con un psicólogo o con todo, o si son otros cambios los que tenemos que generar en el ambiente. Muchas veces son cosas sencillas. A veces si nos ponemos a observar y nos damos cuenta, es que cuando no duerme bien, no come bien. Resulta que la rutina de sueño se descontroló y eso me está afectando también la rutina de alimentación. Mejoro nuevamente la rutina de sueño, mejora la rutina de alimentación. Entonces, es observar lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo que está generando esa respuesta en el bebé. Sí, una cosa que decías me parece súper importante es lo de no dejar de ofrecerles los alimentos que han rechazado, porque es que al final una cosa que ocurre es que luego igual ves niños con 3, 4 o 5 años más mayores que únicamente comen arroz, patatas y filete. Y dices, no, es que no le gusta otra cosa. Ya bueno, porque igual llega un momento en que le empezaste a quitar aquellos alimentos que veías que en ese momento no le gustaban. Y claro, pues es que él solo ha probado eso y se ha acostumbrado a eso. Así que se puede aburrir de comer únicamente los mismos 3 o 4 alimentos, pero también otra cosa que puede pasar es que se acostumbre a eso y no que ha probado otra cosa, porque además como tú le has dado la opción de que pueda comer lo que quiera, ¿no? Así tienes un menú únicamente para él todos los días, pues al final se acostumbra y dice, pues ya está. Oye, pues sí, yo igual también, a mí me gusta mucho la pasta, pues igual no comería todos los días pasta. No, y también me gustan otras cosas, ¿no? Solamente la pasta. Entonces sí, igual, si, vale, si me pones las dos cosas, pues igual no como solo la pasta, pero claro, no tengo ningún problema para comerme unas judías verdes porque me encantan, o, no sé, la coliflor también me gusta un montón. Es que al final, si me vas quitando esos alimentos porque en un momento no me han gustado y luego no, me lo sigues poniendo, pues no tengo la oportunidad de volverlos a probar unos meses después, que igual me vuelven a gustar, o bueno, es que antes, ese día justo, o esos días no me apetecían por lo que fuera, y no me has dado la opción de seguir probando. Así que puede ser, pues sí que puede ser que a lo mejor haya uno o dos alimentos que no le gusten, pues se le pasa absolutamente a todo el mundo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que solamente le gusten 3 cosas. Eso sí que es porque, bueno, ahí como padres algo tenemos que cambiar, ¿no? En ese sentido. Entonces, Claro. es muy O importante. hay algo que observar en el niño, porque sí hay casos especiales donde el niño tiene una condición que afecta su alimentación, que puede ser algo físico, ¿verdad? Sí, claro. Niños que tienen problemas de respiración, niños que respiran por la boca, pueden tener dificultades también para comer, niños que presentan problemas a nivel sensorial, de procesamiento sensorial, pueden presentar dificultades para comer. Entonces, niños incluso también con anemia pueden presentar un bajo apetito e interés por los alimentos. Entonces hay que observar, hay aspectos físicos que intervienen y de desarrollo, pero esos son casos especiales. La norma, muchas veces en el grupo de la mayor población, es que el niño no come por aspectos más de conocimiento, de contexto, de perspectiva, de percepción de los padres y de desconocimiento sobre el desarrollo del niño. Hay que entender que los niños son seres humanos, a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Y como son seres humanos, son individuos cambiantes. Entonces uno dice, mi bebé, yo le daba todo, todo me lo recibía o comía todas estas cantidades de alimentos y ahora está como selectivo. Y entonces no entendemos que el bebé cambia, que el bebé no es estático, la conducta no es estática y la alimentación no es estática, siempre está variando de acuerdo a la experiencia. Y resulta que le encantaba el huevo, pero un día en particular lo comió, no le gustó la preparación, una preparación nueva o la misma, y ese día como que lo aburrió y a partir de allí no le gusta más el huevo o no ha querido comerlo. Entonces hay que entender que los bebés también cambian la forma en los gustos, las preferencias y que eso puede ser temporal
muchas veces es temporal, a veces nosotros sin querer lo reforzamos y lo mantenemos, o sea, lo convertimos en algo para más tiempo. Entonces, los bebés no son estáticos, ellos van cambiando. Y también no es lo mismo un bebé de 6 meses, un niño de 12 meses, un niño de 2 años, un niño de 3 años. Esos niños tienen, cada edad tiene un conjunto de hitos del desarrollo que se están dando que va a influir en la alimentación. Entonces, por eso es que le decimos que la ventana de ofrecer los alimentos entre los 6 y los 12 meses es muy importante, porque es como que esa etapa donde el bebé todavía está muy curioso y muy receptivo. Ya después del año pues, comenzamos a tener un niño más definido a nivel de personalidad, un niño que ya se moviliza, comienza a caminar, comienza a hablar y comienza también a tener otro mundo por explorar. Y el interés por los alimentos pasa a un segundo plano, que no significa que él se va a matar de hambre, sino que incluso puede dejar de comer por ir a deambular por la casa. Entonces hay que entender que las etapas evolutivas también influyen en la alimentación. Nos dan habilidades nuevas para que el bebé cada vez sea más independiente comiendo, pero también nos enfrenta a situaciones nuevas que pueden obstaculizar la hora de comer. Bueno, ya no quiere la silla de comer, entonces hay que generar un cambio. Ya no quiere su trona, ya no quiere su sillita de comer, hay que generar un cambio para adaptarlo a que se mantenga comiendo a la hora de comer sentado. Ya no quiere usar las manos, quiere usar cubiertos, pero se frustra. Entonces cada etapa genera un proceso y un reto nuevo. Y eso puede influir en la disposición que el bebé tenga para comer. Entonces, cada vez cuando yo digo detente observar, también tenemos que observar el tiempo evolutivo, porque ese tiempo evolutivo nos puede poner cosas a favor y cosas en contra. ¿Cómo manejamos esas cosas en contra para que no nos afecte la hora de alimentación? Sí, es muy importante saber exactamente en que cada momento qué es lo que ocurre a cada niño, qué es lo que es esperable, ¿no? Es fundamental. También podemos, también igual pensamos que comen esto y comen esto. Lo que decías también del niño, igual que hay adultos que comen más, otros que comen menos, pues ocurre lo mismo en los niños. Otra cosa importante que comentabas también es evitar un poco la hora de comer, empezar pues enfadarse con ellos, ahí es que no comes, sermones, regañinas. Al final no estamos validando un poco su emociones y ahora mismo en ese momento, pues yo qué sé, ese alimento le da un poco de asco por lo que fuera, o está triste o está enfadado, también el hecho de tú encima ponerte peor, no estás validando esa emoción y a la hora de educar sus emociones y que sea una persona que como adulta tenga inteligencia emocional, pues tampoco ayuda, ¿no? Y la alimentación también es importante en este aspecto, ¿no? Es una forma también, se puede utilizar para educarles en emociones, ¿no? Para esta educación emocional podemos, mediante la validación de que efectivamente puede ser que esté lleno, puede ser que ahora mismo no te apetezca comer esto, puede ser que a ver qué es lo que te está pasando para que no quieras comer, vamos a ver, observar qué está ocurriendo. No, todo esto también puede ser, un momento en el que se puede ir haciendo esta educación respetuosa, ¿no? Que estamos aplicando a otros ámbitos y también esta educación emocional que aplicamos a otros ámbitos, ¿no? El momento de la alimentación no es un momento aislado, ¿no? Como no, simplemente es para que coma y se nutra. No, al final forma parte de la crianza, forma parte de la educación de los hijos, entonces al final es un momento también muy, muy importante que hay que tener en cuenta y no es algo aislado, ¿no? Yo es que yo le valido las emociones en todo momento, menos cuando, cuando está comiendo. No, al final, no, se trata de ser un poco coherente en ese sentido y sí que pues seguir aplicando la misma educación que le estás aplicando, el mismo respeto que le estás mostrando cuando estás jugando o cuando lo que sea, ¿no? En cualquier otro momento del día, a la hora de dormirse, lo tienes que aplicar igual a la alimentación, no solamente el hecho de que, claro, la alimentación es una necesidad
basiquísima, porque al final dormir va a dormir mejor o peor, antes o después. Va a dormir porque sí, eso está claro, ¿no? Pero comer sí que es verdad que es algo como que nos genera mucha más ansiedad, ¿no? Y el hecho de que se puede ser un momento en el que podemos seguir aplicando esta educación respetuosa, este respeto hacia niños y pues al final el respeto, observándoles como le vas viendo que va respetando lo que necesita en ese momento, ¿no? Las necesidades. Yo te respeto, vale, tú también me respetas y necesito que comas y te alimentes, ¿no? A ver, ¿de qué manera podemos ver para que estemos bien los dos? ¿No? Igual se puede hacer de 6 meses a un año, es un poquito más complicado, pero sí que se puede ir introduciendo también esto, ¿no? El validar que, vale, sí, entiendo que ahora mismo ya te has cansado de estar, llevas aquí 15 minutos comiendo y te has cansado y quieres irte a jugar, lo entiendo, lo validas, no te pones como una fiera diciéndole, pero ¿cómo puede ser que no te has comido todo, que quieres jugar, que solo quieres jugar todo el día? También... No, o sea, se trata de decir, vale, mira, entiendo que quieras comer, digo que no quieres comer porque lo que prefieras jugar, pero mira, es importante que comas para que te mantengas sano. Entonces, mira, hacemos una cosa, si quieres terminas de comerte esto, ¿no? Hasta que ya no quieras más y luego ya jugamos. O un poco ir viendo, ¿no? De forma que también respetar al niño en ese momento también es básico, ¿no? Y poder utilizar ese momento para educarles de forma respetuosa y de forma en emociones. También es importante, es una cosa que quería también señalar porque es verdad que muchos padres como que lo viven como que, bueno, la alimentación es algo aparte, ¿no? Es un momento del día en el que simplemente se realmente está muy estrecho. Sí, es una forma, alimentar es una forma de criar, es una forma de educar. Y allí nosotros estamos transmitiendo mucha información que forma a nuestro hijo, que brinda herramientas, no solamente al momento de elegir alimentos y de tener unos hábitos, sino también tiene que ver con la vinculación, porque comer también es vincularse, nos sentamos en la mesa, conversamos, es un acto de dar y recibir, yo te preparé lo que te gusta, disfruto verte comer, disfruto que conversemos a la hora de la comida, entonces hay muchas cosas que ahí intervienen. Y para muchas familias, sentarse a comer es el momento donde compartimos juntos, ¿no? Entonces, va más allá de nutrirse, que es importante, no hay que quitarle su importancia el elegir los alimentos para nutrirnos, pero también hay una carga social y una carga emocional que tiene la alimentación y es una oportunidad de educar, también es una forma de criar que nosotros estamos allí emprendiendo con nuestros hijos. Por eso también es muy importante las rutinas, cómo establecemos la rutina, que las rutinas no tienen que ser rígidas, pero sí tienen que tratar de ser estables, ¿no? Y nosotros también progresivamente, en la medida que el bebé y el niño va creciendo, irlo involucrando en ese proceso, en las elecciones, en las decisiones, en que participe, porque es la forma en la que nosotros podemos educar y al mismo tiempo mantener una relación positiva con la alimentación. Entonces, desde que esté en la cocina acompañándonos hasta que comience a cocinar con nosotros, a lavar verduras, a guardar cosas del mercado, a hacer mercado con nosotros, a elegir, ayudarnos a elegir el menú que se va a preparar en la familia, considerar sus opiniones. Ya cuando tenemos, por ejemplo, un niño de 2 años para arriba que ya está empezando a hablar, nosotros, mira hijo, vamos a hacer mercado. ¿Qué frutas te gustaría que comprásemos? ¿O qué verduras, qué alimentos? Y le damos las opciones para que él elija. Entonces ahí lo estamos involucrando y ahí estamos educando, lo estamos enseñando a no solamente a hacer mercado, a elegir alimentos, sino también que le estamos considerando sus opiniones y eso hace que haya una buena relación con ese proceso, con esa parte de la vida cotidiana y de la crianza que no la podemos evitar porque ocurre todos los días en varios momentos y tenemos que hacer que sea lo más gratificante y lo más placentera posible. Hay momentos y días de días donde no va a ser así por X razón, porque todos somos seres humanos, todos tenemos circunstancias diferentes, pero si nosotros nos abocamos a que la alimentación es una forma de crianza y que alimentar, así como criar, es respetar, entonces también vamos a tener una actitud y vamos a acompañar y crecer y aprender
en conjunto con nuestros hijos, porque no es que nosotros estamos enseñando nada más, nosotros también estamos aprendiendo mucho de ellos a la hora de comer, de sus gustos, de sus preferencias, de sus cambios, de su carácter, su personalidad. Y también estamos aprendiendo nosotros a mejorar hábitos personales de alimentación y a concientizar aprendizajes y experiencias que hemos tenido alrededor de la alimentación. Entonces es un proceso de aprendizaje. Criar es aprender y crecer con nuestros hijos. Alimentar es criar y por lo tanto es aprender y crecer con nuestros hijos. Y si criamos con respeto, alimentamos con respeto. Es lo ideal. A veces eso se descontrola. A veces estamos en una crianza positiva, pero llega el momento de comer y comienza la batalla y la pelea con el niño, y es porque ahí están en juego muchas emociones y muchas expectativas de parte de nosotros y muchas creencias que no nos ayudan a abordar la situación de una forma más respetuosa y de una forma más calmada, ¿no? Más consciente. Sí, siempre tenemos que seguir teniendo en mente la forma en la que queremos educar, no olvidarnos en ningún momento, ya sea en el momento de la alimentación, en el momento del sueño, en el momento del juego, en cualquier momento tenemos que tener presente cuál es la educación que queremos dar, porque si no, parece que durante todo el día estamos haciendo crianza respetuosa y educándonos con respeto, educación emocional, y luego llega la hora de comer y no transformamos. Y eso genera como qué ha pasado, ¿no? Y les puede un poco perturbar y puede hacer que algunas de las bases que hemos estado poniendo el resto del día se derrumben, ¿no? Justamente por la hora de comer, que se convierte en un momento terrible, ¿no? En algunos casos. Sí. Bueno, no Mira, sé si... Cristina, yo en este tiempo que yo he venido trabajando con las mamás, acompañándolas en su alimentación complementaria, eh, yo creé como una especie de máxima o algo así, unos principios de lo que debería ser o cómo podría ser una alimentación respetuosa dentro de una crianza respetuosa. Y es que nos tomemos como pilares principales tres principios, que es observar, aceptar y acompañar. ¿Qué tengo que observar a mi hijo que es único y particular? Y cada momento y etapa de su proceso de desarrollo, ya va que estoy conectando el celular que se me está acabando la batería. Sí, vale, sin Y problema. cada etapa de su momento de desarrollo nos va a dar pautas y nos va a dar cambios nuevos de cómo nosotros debemos acompañarlos en ese proceso y cómo esa etapa del desarrollo va a intervenir en su alimentación. Observo eso, observo su carácter, observo su personalidad, porque eso también va a influir en la alimentación. Observo su particularidad. Una cosa es el hijo ideal, lo que yo me imagino, lo que yo quiero lograr, y otra cosa es el hijo real. Y nosotros todas tenemos un hijo ideal en cuanto a la alimentación. Hay un hijo que sea gordito, un hijo que se lo coma todo, un hijo que coma todas las verduras. Ese es nuestro hijo ideal. Ahora, ¿cuál es el hijo real? ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué nos dice ese hijo real y cómo lo podemos acompañar? Una vez observamos eso, nosotros podemos aceptar que una cosa es nuestra expectativa y otra cosa es la realidad, que no implica que nosotros no podemos establecer metas. Todo padre tiene que establecer una meta de crianza con sus hijos. Tú puedes lograr cosas y modificar cosas, pero no puedes hacerlo aislada del hijo real. Tú tienes que ajustar esas metas a ese hijo real, porque a veces están desafadas. Entonces yo quiero una cosa y mi hijo es otra. Entonces ahí no, obviamente no vamos a lograr resultados, más bien va a haber confrontación, va a haber conflicto. Si yo ajusto mis expectativas y yo ajusto mis metas de crianza y de alimentación a mi hijo real, entonces yo ahí voy creando objetivos a lograr poco a poco y voy respetando también. Entonces, observo, acepto al hijo que tengo enfrente, que posiblemente come de una forma diferente a lo que yo quería, le gustan alimentos que a mí no me gustan, su forma de relacionarse con la comida es diferente a la que yo esperaba. Una vez yo acepto eso, que tengo un hijo diferente a lo que yo de repente esperaba, porque todo, independientemente de que seamos unas madres, este, no sé, muy abiertas o muy informadas, todos tenemos una expectativa y todos tenemos un hijo ideal, ¿verdad? Algo que queremos lograr, una meta. Entonces, no podemos aislarnos de eso, tenemos que concientizar y ajustar esa expectativa y esas metas de crianza a nuestro hijo.
Y eso nos va a permitir aceptar. Yo acepto que mi hijo coma de esta forma, yo acepto que mi hijo se relaciona de esta manera, yo acepto que mi hijo tiene un momento evolutivo que está interviniendo en su hora de comer. Entonces, a partir de allí, yo acompaño. Una vez yo observé, una vez yo acepté, comienzo a comprender lo que está sucediendo y comienzo a acompañar. Ahora, ¿cómo hago yo para acompañar este proceso? ¿Qué está necesitando? A través de esa observación, yo veo qué está necesitando y cómo lo puedo acompañar. No sé cómo acompañarlo, ya identifiqué, ya lo conocí, puedo comunicarle a un profesional lo que estoy observando, lo que estoy necesitando, y ese profesional nos puede dar herramientas más puntuales, ¿verdad? No significa que uno tiene que resolver sola todo, pero si tú observas, tú aceptas, tú también puedes determinar y decidir cómo puedes proceder y cómo puedes acompañar de una forma más respetuosa a tu bebé sin ir en contra de la corriente, sin y tratar de encajar a tu niño en una expectativa de hijo ideal cuando los moldes son diferentes. Entonces estás usando un molde donde quieres que tu hijo calce y tu hijo tiene otra forma distinta de ser. Entonces, primero hay que buscar la fuente de información que nuestro hijo, a partir de allí, conociendo y observándole, nosotros reajustamos nuestras objetivos y planteamos metas, ¿verdad? Algo muy importante también, ya lo he mencionado, la paciencia. Queremos lograr cosas muy rápido, los adultos siempre queremos lograr cosas muy rápido y no damos tiempo de que el niño responda. Y queremos una mega meta, lograrla en un salto, ¡pah! Y no entendemos que muchas metas, una meta, por ejemplo, que nuestro bebé coma variedad de alimentos, es una meta grande, que no se va a lograr de un día para el otro y que esa meta la podemos dividir en pequeños pasos. Si yo divido esa meta en pequeños pasos, yo voy sintiendo en cada paso que vaya logrando satisfacción. Pero si yo quiero llegar a una gran meta, lograrla, en un salto, lo que va a favorecer es mucha frustración y mucha sensación de que no es imposible, de que mi hijo no come bien, de que no tengo las herramientas para alimentarlo, de que no sé cómo mejorar la situación, porque queremos lograr grandes metas en poco tiempo y en pocos pasos. Queremos soluciones mágicas y no es así, es un asunto de observar y de generar pequeños objetivos. A veces que yo le digo a la mamá, mira, no se trata de que coma gran variedad de alimentos, elige 3 alimentos, elige 5 alimentos por lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a buscar recetas nuevas, vamos a buscar presentaciones nuevas, vamos a generar actividades de conocimiento de ese alimento, de interacción con ese alimento. En la medida que tú vas logrando un alimento en uno, que él vaya aceptando, que él vaya recibiendo, que él vaya conociendo, tú vas logrando metas. Pero a veces las mamás se imaginan, todo de una vez, un plato lleno ya de verduras comiéndoselo una vez. No, empieza de uno en uno. Tú vas logrando de uno en uno, vas logrando pequeñas metas, vas sintiendo tu satisfacción, vas mostrando entusiasmo, el bebé también se va entusiasmando y así van aumentando el repertorio de alimentos. Entonces es un asunto de establecer pequeñas metas para lograr esa otra gran meta que todo papá puede tener en relación a los cambios de alimentación de sus hijos. Entonces, alimentar de forma respetuosa es un proceso de no dejar de observar, es un proceso de aceptar el hijo real que tenemos, de reconocer cuáles son nuestras expectativas y a partir de allí buscar la forma de cómo acompañar. No tengo las herramientas porque no las tenemos todos, no tenemos todas las respuestas, entonces el poder sentarme y detenerme a definir qué es lo que está pasando y qué es lo que necesito me va a poder también ayudar a saber a quién tengo que buscar. Si es a un nutricionista, si es a un psicólogo, si es a un pediatra, o incluso de repente elijo al profesional no adecuado, pero al comunicar lo que yo estoy necesitando, ese profesional me puede decir, mira, no es conmigo, es con ella, es con esta otra. Entonces nos puede referir. Entonces es muy importante nosotros detenernos a observar y a evaluar, a observar y a conocer a nuestro bebé, a vivir, a pasar a ciertos momentos con un proceso, una transición más pausada, caminar despacito por cada una de esa cotidianidad que nos está dando señales, nos está dando indicadores, nos está mostrando aspectos que tenemos, que podemos observar y que son la clave para el cambio, son la clave para mejorar aquellas cosas que queremos mejorar en alimentación. Pues sí, con eso me quedo con lo de observar. Al final es importante porque cada niño es único al final y no podemos estar comparando, no, pues es que tu primo come fenomenal, mira, se ha comido todo el plato y tú no te has comido nada. Pues es que eso daña la autoestima muchísimo
y estás empeorando la situación con ese tipo de comparaciones. Al final es muy importante observar al niño y ver exactamente las necesidades de ese niño en concreto sin compararles con nadie y simplemente observando qué es lo que realmente está ocurriéndole, ¿no? Porque decíamos antes, ¿no? Al igual no come porque le ocurre algo ese día o esos 2 o 3 días y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces es muy importante observar, observar y observar, es fundamental, ¿no? Estar únicamente en nuestra cabeza, en nuestras expectativas y no ver lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Nuestras expectativas Es correcto. no se va a ajustar a la realidad, pues casi nunca, al final. Y eso En tenemos que tenerlo realidad, claro y saber gestionar nuestras emociones ahí también, en darnos cuenta de que al final nuestra expectativa no es la realidad y no va a ser la realidad en el 99% de los casos. Y eso correcto. es así. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna cosa más que decir. Yo creo que, bueno, ya hemos dado un montón de claves, hemos dado muchísimas, muchísimas Sí. claves para educar nociones y para que este momento de comer sea lo más respetuoso posible y ver qué es lo que puede estar ocurriendo cuando no come, como un poco gestionar nuestras emociones en estos momentos y las de nuestros hijos. No sé si tienes alguna cosa más que decir, si alguien tiene alguna pregunta. Si Por ahí no, creo que hay algunas preguntas, pero me gustaría decir algo último. sí. Dentro de este proceso de crear un ambiente de alimentación, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una actitud a la hora de comer, que podamos transmitir y que sea más o menos constante y podamos transmitir a nuestros hijos. Y es algo que nosotros tenemos que decidir como padres. Y es ahí donde digo a los papás o a las mamás con las que yo he trabajado, es muy importante que nosotros tengamos una actitud para abrir y cerrar el momento de alimentación, independientemente de lo que suceda en ese momento de alimentación. Si comió, si no comió, si botó la comida, si lloró. Yo tengo que tratar de mantener una actitud de receptividad, una actitud de que me permita también estar anclada, no perder el control, no dejarme llevar por los miedos. Entonces, funciona muy bien con los padres al momento de gestionar emociones, es de crear una frase sencilla que sirva para abrir y cerrar el momento de alimentación. Una frase para abrir que puede ser, vamos a comer, y que tú misma te puedes decir una frase a ti misma como mamá, bueno, en vez de decirme, ya viene la batalla o ya viene el momento de rechazo, vamos a darle un cambio a eso, ¿no? Porque uno también se predispone emocionalmente. Bueno, ¿qué puedo hacer? Viene el momento de alimentación. ¿Qué interpretación le doy? Bueno, me digo a mí misma, viene un momento para aprender. Es una oportunidad nueva de aprendizaje. Llegó el momento de conocer a mi hijo de otra forma. Entonces, si yo busco una frase que me ayude a tener una perspectiva diferente, eso también va a mejorar mi actitud al momento de sentarme a comer. Y también elegir algo que te permita cerrar y que tú se lo puedas comunicar a tu hijo. Que independientemente de lo que suceda, comer es amor, implica afecto incondicional, comer es vinculación. Es decir, independientemente de comas o no comas, mamá no te va a dejar de querer, no vamos a dejar de vincular, la relación no se va a afectar por la forma en la que tú actúes a la hora de comer. Entender que no es un asunto personal, que el bebé no nos está atacando a nosotros cada vez que rechaza un alimento, sino que es un proceso particular, individual y que cada bebé lo manifiesta de una forma distinta. Entonces, busca tu frase para cerrar. Yo con Andrea y con Diego, bueno, más que todo con Andrea, siempre le decía, qué rico comiste, independientemente de lo que había hecho. Había comido poco, había comido mucho, había hecho desastre. Yo siempre terminaba la hora de comer, qué rico comiste. Entonces, eso le envía un mensaje al bebé de que el momento de comer es placentero, tiene que ser por sobre todo placentero, que mamá es incondicional conmigo, independientemente de lo que suceda, no va a cambiar de actitud y que es un proceso también de aprendizaje. Unos días aprendemos más y otros días aprendemos menos, unos días son de más éxito y otros días son de más sensación de fracaso. Pero es muy importante definir esa actitud con la que nosotros queremos afrontar el momento de alimentación
y lo que queremos transmitir, independientemente de si bebé comió, se nutrió o no se nutrió. Entonces, es como que mi última recomendación, el tratar de elegir una frase que nos podamos decir a nosotras mismas para anclarnos y ayudarnos a estar en calma y activar esa intuición que como madres tenemos y como madres y como padres y ese espíritu investigativo, ¿no? Si está pasando esto, bueno, vamos a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? No dejar, no saltar por encima de eso. Y por el otro, una frase que nos permita cerrar la hora de comer y que se la podamos transmitir a nuestro pequeño. Que eso también le da a nuestro hijo una rutina y también el hecho de que comer tiene una apertura y un cierre, tiene un tiempo específico, tiene un momento en particular y que también hay una emoción relacionada con ese momento. Y dependiendo de la actitud que nosotros manejemos, eso va a ayudar a que nuestro hijo tenga una mejor relación con los alimentos y que el acercamiento también que tenga con esas etapas, porque es que todos los niños, independientemente de que nosotros manejemos una buena actitud a la hora de comer, me ha pasado a mí con mis hijos, van a haber momentos específicos de rechazo, van a haber momentos específicos de confrontación, de que yo no me voy a comer eso que se ve asqueroso, vamos a obtener respuestas de que yo no quiero comer eso y no voy a comer si no es tal cosa. Entonces, si nosotros no sabemos enfrentar esos momentos y no tenemos una actitud que sea estable, entonces se nos va a hacer más difícil, se nos va a hacer más difícil afrontar esta etapa de la crianza, esta fase de la crianza, esta arista, porque siempre va a estar acompañándonos hasta la adolescencia, incluso más allá. Sí. Sí, muy, muy buen consejo para cerrar. La verdad es que la primera vez que digo lo de la frase, pero me parece buenísimo, ¿no? Para que se delimite bien el momento de comer antes y después, ¿no? Que el niño sepa exactamente cuándo se va a comer, cuándo empieza y luego cuándo acaba, no tirarte eternamente, que hay veces que hay padres que lo que hacen es, mira, pues hasta que no te la acabes, estás aquí aunque sea 2 horas hasta la hora de cenar. No, un poco delimitar ese tiempo es importante, ¿no? Y Bueno, sobre pues todo darle una actitud, ¿no? Una actitud positiva, independientemente de lo que pase. sí, Bueno, fue un momento de aprendizaje que realmente es así, o sea, nosotros lo podemos ver como un momento de fracaso. Le preparé algo nuevo, lo que más le gusta y no se lo comió, entonces uno lo ve como un momento de aprendizaje. No, si yo lo veo como un momento de aprendizaje, comimos y aprendimos algo. Algo me está diciendo el bebé con esa conducta. Estaba muy caliente, estaba muy jugoso, estaba muy crujiente, estaba muy seco, ya está aburrido de esa presentación, entonces algo nos está diciendo el bebé con eso. observar. Es cuestión de observar y verlo como cada momento de alimentación es un momento de aprendizaje. Si nosotros lo vemos con esa actitud, vamos a estar también más abiertos a observar y menos frustrados, menos propensos a perder la paciencia, menos propensos a sentirnos culpables por lo que estamos haciendo. Es un asunto de aprendizaje, no podemos cometer errores y un proceso de ensayo y de error. Lo más importante aquí es respetar a los pequeños, ¿verdad? No forzarlos, no obligarlos, no regañarles, no maltratarles, observarlos como principal fuente de información y también monitorearnos como seres humanos que somos, tenemos que monitorearnos nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestro hijo ideal versus el hijo real. Y una vez prestamos atención a esas cosas, podemos encontrar como que ese camino que tenemos que transitar. Sí, esto es muy, 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 muy importante, ¿no? En lo que hablamos de expectativa, realidad y observarles, mostrarles que les queremos incondicionalmente a pesar de que coman, que no coman, independientemente de lo que hagan, y eso es muy importante para que ellos se sientan seguros y bueno, y tengan esta atmósfera de seguridad que necesitan para poder comer bueno, y todo en general, ¿no? Para estar tranquilos, ¿no? Bueno, pues Bueno, por ahí hay una pregunta, a creo, ver, a de ver, Celeste. sí, sí, Dice, mi peque de 17 meses no está comiendo tanto, pero seguimos siempre con su tetita. Bueno, varias cosas hemos mencionado que tú puedes hacer, ¿verdad? Observar bien qué es lo que está pasando. Ya cuando estamos hablando de un bebé de 17 meses, tenemos que observar muy bien la rutina, cómo está la rutina de alimentación, y a qué le estamos dando prioridad. La leche materna tiene prioridad hasta el año.
No estoy diciendo que después del año no es importante. Sí es importante, pero también tenemos que dar un protagonismo a los alimentos si nosotros queremos que nuestro hijo se integre a la mesa familiar. Entonces, ¿qué podemos observar? Si las tomas de pecho son muy frecuentes y están muy cercanas a la hora de la comida, si eso interviene con su apetito, ¿verdad? Y podemos probar dejando un espacio de tiempo de 1 hora y media, 2 horas entre una toma de pecho y la comida, ver si eso interviene sobre su apetito. También ver las rutinas, está descansando bien, tiene una buena rutina de sueño, está muy asociado cuando los bebés no están durmiendo bien a que no hay un buen apetito. Un bebé que toma una buena siesta muchas veces se despierta con ganas de comer, ¿verdad? O con una mejor predisposición de comer. ¿Qué otras cosas puedes observar? Es una etapa donde las necesidades nutricionales cambian, ¿no? El crecimiento no es tan rápido, se ralentiza, entonces el bebé puede que coma menos, ¿verdad? Porque ya no necesita tantos nutrientes como en los primeros meses y puede tener una ingesta un poco reducida de alimentos, o sea, puede bajar un poquito la cantidad de alimentos que comía versus a los meses anteriores. Esto puede ser normal. Hay que estar muy atentos si está creciendo, talla, peso y cómo está a lo largo del día. ¿Es un bebé activo? ¿Es un bebé despierto? ¿Es un bebé risueño o todo lo contrario? Duerme mucho, está irritable, entonces son indicadores si realmente le está faltando alimento. Algo muy importante también, ¿qué hora del día tú lo ves con mayor disposición para comer? Porque uno puede observar que a veces los niños hacen patrones y esos patrones los cambian. Uno de repente se da cuenta que en la hora del almuerzo es donde se lo come todo, o es la hora de la cena donde está más hambriento y con mayor disposición de probar. Entonces, esa es la comida donde nosotros le tenemos que prestar más atención, donde tenemos que mostrar presentaciones nuevas, alimentos en un plato más completo nutricionalmente, donde tenemos que variar, entusiasmar al bebé, porque es el momento donde podemos lograr que él pueda comer porque hay mayor predisposición emocional e interés por comer, incluso apetito. Entonces, si nosotros observamos esas pequeñas cosas, podemos ir viendo qué cambios hay que hacer en la alimentación. Y bueno, es muy normal que quieran legumbres y carbohidratos. Entonces, también uno lo que tiene es que variar las presentaciones, porque si nos quedamos legumbres siempre presentadas en sopa, por ejemplo, hamburguesitas, lo aburrimos. Tenemos que ir variando albóndigas, hummus, cremas, untables, preparaciones dulces, preparaciones saladas y no dejar de las otras ofertas, ¿no? Ir viendo también los gustos y las preferencias que se van cambiando y modificando. A veces les gusta todo crujiente y después ya se aburrieron de lo crujiente, ahora quieren todo con salsoso, ¿no? O guisado. Entonces uno tiene que ir viendo y por allí vamos ajustando también la forma que vamos ofertando y ofreciendo las preparaciones y las diferentes comidas. Ujú. Yo creo que ya sí que esto así. Y yo creo que quedó bastante claro. La verdad es que es muy buena opción siempre tener en cuenta, pues claro, que esté creciendo adecuadamente, cogiendo el peso adecuado, porque igual, bueno, ha comido un poquito menos, por lo que sea, ¿no? Y bueno, siempre lo que estabas diciendo, hay que ver que realmente sea es verdad o es una percepción nuestra que está comiendo menos, o lo que decías, que igual el círculo vicioso, ¿no? De que igual quiere más zeta, igual come más, demasiado, más de lo que igual necesita y está dejando de comer otros alimentos, ¿no? Bueno, un poco todo lo que te estaba Claro. comentando antes, ver un poco los diferentes patrones, que por eso igual si ha tomado ETA antes, pues igual luego no quiere comer otras cosas, ¿no? Y hay que entender también que un bebé, ya después del año, los bebés comienzan a decidir más sobre los alimentos. Ya dicen no, ya dicen sí, ya Sí. comienzan a mostrar sus preferencias, ya es un bebé menos moldeable que el que teníamos antes, entonces comienza también a ver un bebé que decide más. Y es muy importante también empezarle a dar participación. Ya a partir de los 17 años, 17 meses, perdón, podemos empezar a darle participación, es decir, considerar sus gustos, sus preferencias, preguntarle si le apetece que se prepare algo en especial, buscar recetas ajustadas más o menos a lo que le gusta, comenzarlo a involucrar en la cocina con pequeñas actividades, ya se pueden hacer y eso lo ayuda a mantenerlo enganchado con el momento de alimentación de forma positiva. Mm. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que has dado muchísimos consejos buenísimos.
Además, yo creo que me voy a poner en práctica algunos de ellos, yo creo que me van a servir también. Y nada, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no terminamos, si no, bueno, podéis siempre escribirla, ¿no? Y ya seguro que está encantada Claro. de contestar. Pueden dejar sus comentarios, pueden escribir, me pueden escribir directamente a mí, yo con gusto les respondo. Bueno, una invitación a visitar mi página donde van a encontrar recetas, van a encontrar mucha información adicional que puede ser de utilidad. Y bueno, nuevamente un agradecimiento a Cristina por la invitación, de unirnos en esta conversación que estuvo muy amplia, muy completa y que da para más todavía. Podemos estar hablando mucho del Para otro tema. día. Sí, ya está como demasiado largo. Ya que nos dejen sus preguntas y yo con gusto cualquier cosa, si dejan algún comentario que tú creas que yo necesite responder, tú me lo haces saber, entonces yo Vale, paso por allí y lo respondo. fenomenal, eso haré. Pues muchísimas gracias, Anaís, por todo De esto. Luego nada. este vídeo, luego lo tengo un canal de YouTube, lo colgaré en YouTube por si conocéis a alguien que igual le pueda interesar pero no tenga Instagram y para que lo pueda ver. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, que Chao. tengas un buen día. Gracias. Y una feliz noche para ti. Gracias. Chao.